Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Hotel Mirage, a la vanguardia. Ubicado en Avenida Pasteur 277, teléfono 212-8010, presenta. Conversaciones con David Estrada. Foro de discusión, análisis y entrevistas de temas políticos, sociales, culturales, artísticos y económicos. Conversaciones con David Estrada. ICEMEX, industrializadora de carnes mexicanas, presenta. Nuevamente me da mucho gusto que esté con nosotros en Conversaciones, celebrando los 11 años que tenemos de vernos, tener nuestra cita todos los domingos a las 10 de la mañana. Y si nos está viendo en vivo en este sábado, le doy la más cordial bienvenida desde hace 7 años aquí en Cablecom. En esta ocasión, con otro personaje de primerísimo nivel. Héroes anónimos, personajes que nos llevan a nosotros lo que ocurre en el campo de batalla. En esta ocasión, este es nuestro invitado. Cabe señalar que por lo menos en este hospital solamente trabajan voluntarios que hasta el momento no han recibido ninguna clase de apoyo económico. Con estas precarias condiciones de vida se intenta sobrevivir aquí en Toluca, en una ciudad que se podría ver beneficiada en la medida en que las fuerzas de la Alianza... En esta emisión de Conversaciones tenemos a un periodista, un corresponsal de guerra, un profesional literalmente probado en el campo de batalla, en los medios de comunicación. Nacido en julio de 1968, se formó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental. Ha sido reportero y conductor de diversos programas televisivos y radiofónicos en Imevisión, Televisa y Radio 13. Ha estado presente en actos de relevancia mundial como el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el Festival de Cine de Cannes en Francia, la Copa FIFA de fútbol en Bélgica y Holanda, y en los funerales de Juan Pablo II y el arribo al trono de San Pedro de Benedicto XVI. También en el terremoto de Haití, entre otros acontecimientos. Nuestro invitado a Conversaciones ha sido también corresponsal en Praga, Bruselas y La Haya. Y como corresponsal de guerra ha realizado coberturas en Kosovo, Israel, Palestina, Afganistán, Irak, Líbano y muy recientemente en el desenlace del conflicto bélico en Libia. Por todo ello se ha hecho merecedor a diversos premios. En la actualidad, nuestro entrevistado, José Luis Arévalo Piña, es director de Información Internacional de Televisa. Y las siguientes 2 horas, en Conversaciones, platicaremos sobre su libro, Por los vientos de la guerra, en el que de una manera ágil y vivaz narra las vivencias como corresponsal en 6 conflictos bélicos. La solidaridad, el compañerismo y el sentido ético que nace entre los corresponsales de guerra cuando se es testigo de la vulnerabilidad de la existencia humana. ¿Ya lo vio? Me da mucho gusto dar la bienvenida. Está aquí con nosotros José Luis Arévalo. Bienvenido. Muchas gracias, David. Caray, qué bonito recibimiento. Te agradezco muchísimo esta invitación y además la presentación que... Bueno, cómo cambia uno, ¿verdad? Qué imágenes, qué recuerdos, sí, toda una vida. Sí. Y toda una vida que apenas comienza, además. Sí, gracias a Dios. Yo creo que yo tengo... El 1 de mayo cumplo 20 años en este oficio de periodista directamente, como periodista en Televisa. Antes, como tú comentabas, bueno, yo estuve trabajando, hice mis pininos en lo que era Imevisión, ¿no?
Y encontré realmente, yo creo que estoy en la profesión indicada, estoy en el lugar justo, escogí lo que más me pudo haber gustado en mi vida, y además me pagan por hacerlo, ¿no? Que eso es una maravilla, cuántos tenemos la oportunidad de trabajar en lo que nos gusta y que además te paguen, ¿no? Entonces sí estoy muy, muy contento, es una profesión muy bonita y como tú dices, yo creo que apenas arrancamos, ¿no? Todos los días como periodistas empezamos desde cero, todos los días, ¿no? O sea, aunque tú todos los días tengas la nota de primera plana, que abras el noticiero, que tengas, cada día tienes que arrancar desde cero. Entonces yo creo que eso es lo bonito del periodismo, ¿no? José Luis, Por los vientos de la guerra es una excelente oportunidad para conocerte, conocer tu trayectoria y conocer tus vivencias. Yo lo digo y lo repito siempre, si no fuera por personajes, por periodistas como tú, por camarógrafos como los que van contigo, muchos de nosotros no conoceríamos lo que ocurre del otro lado del mundo o muy cerca también de nosotros, porque son cronistas de una realidad a veces cruda, a veces dolorosa, de la cual nos vas a platicar. Sí, mira, David, Por los vientos de la guerra es un proyecto que nació por ahí de 2008, cuando yo acabo de regresar de la Quinta Guerra. Por los vientos de la guerra habla de 5 guerras, yo he tenido la oportunidad de estar en 6. Y lo empezamos a trabajar, es un proyecto que es un libro que cuando yo lo planeé, nunca dije vamos a hacer un libro, primero de un egocentrista, ¿no? De que hable de que yo, eso no me gusta, sino que le dé o le haga un homenaje a tantos periodistas mexicanos y en este caso españoles, porque están involucrados en el libro, que han estado en conflictos armados, y también le rindamos un homenaje a los camarógrafos, asistentes, porque yo empecé como camarógrafo en Televisa, yo era el camarógrafo del corresponsal, y siempre he dicho que esto no sería posible sin los muchachos que están detrás de la cámara, ¿no? Entonces, tanto a los vivos como a los muertos, aquí les rindamos un homenaje. El libro, lejos de ser un escrito mío, yo te iba a copiar el nombre, fíjate qué chistoso, porque se iba a llamar Conversaciones con José Luis Arévalo. Sí. Y el formato lo saqué, por así decirlo, de un libro. Yo estuve en el año 2006, cuando Fidel Castro se enferma. Fidel cae en coma o en estado muy grave, por ahí de agosto del 2006, y en diciembre nos vamos a La Habana durante un mes a trabajar, pendientes de lo que pueda pasar con la salud de Fidel Castro. Y regresamos en diciembre y vuelvo a ir a Cuba en febrero. Y en febrero, en la Feria del Libro, me regalan un libro que se llamaba Conversaciones con Fidel, 100 horas con Fidel Castro, 100 horas con Fidel, que le hizo un periodista francés que se llama Ignacio Ramonet. Y lo que hizo Ramonet fue entrevistar a Fidel Castro 100 horas. Y todas las entrevistas las pasó al papel, esas 100 horas. Entonces, cuando a mí me ofrecen el plan de hacer un libro, yo dije, bueno, ¿por qué no? Como no tenemos mucho tiempo en esto, ya ves que uno está todo el día en la locura, ¿por qué no hacemos el mismo, guardando las respetadas distancias, ¿no? Porque Fidel Castro pues, es una persona mucho más importante, gracias a Dios. Vamos a copiarle el formato, yo creo que es mucho más fácil y además podemos hacer un libro mucho más ágil. Y entonces empezamos con la editorial a trabajar, una editorial que la que iba a sacar en principio este libro, y tuve 10 conversaciones, 10 pláticas, 10 entrevistas, primero con un filósofo, y luego con una periodista, otras 10. Y todas estas conversaciones, lo que hacemos ahorita tú y yo, se grabaron y luego se pasaron al papel. Entonces con esto conseguimos que el libro fuera un libro ágil, un libro en donde yo cuente vivencias, pero al mismo tiempo, pues lo que tú decías, cómo pasas hambres, cómo ves la vida, la muerte, cómo llega una nota, porque también es un libro dedicado a los jóvenes estudiantes, que muchas veces me preguntan, no, yo quiero ir a una guerra, pero ¿cómo llego a Afganistán, no? Bueno, pues así llegamos, así comimos, así dormimos, vas al baño, no vas al baño, tantas cosas que la gente te pregunta en una conferencia, ¿no? Entonces, el libro trae todo eso, ¿no? Además de hablar de pasajes muy fuertes, de la muerte, del mismo conflicto armado. Entonces, creo que es un libro en ese sentido muy rico. ¿Y cómo ha funcionado? Me has comentado que afortunadamente ya la primera edición ya va a más de la mitad de su venta. Mira, gracias a Dios vamos muy bien. El libro está a la venta en librerías Gandhi, en la República Mexicana, en Sótano. Próximamente estamos en pláticas con Vips. Probablemente podamos entrar también en el Fondo de Cultura Económica y directamente en la Universidad La Salle, allá en la Ciudad de México, porque ahí está la editorial. Y vamos muy bien. Mira, el primer tiraje fueron 1000 libros, porque también al principio decíamos, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, era una apuesta inclusive para la propia Universidad La Salle, porque La Salle, su editorial tiene muy poquito, tiene año y medio, y ellos hacen libros académicos básicamente, ¿no? Libros pues, que los mismos profesores hacen ahí, se los dan a los alumnos. Cuando yo este proyecto lo terminé en el 2009 y se quedó guardado, porque la editorial que en un principio lo iba a sacar, se quedó sin dinero, no lo pudo sacar. Y yo soy miembro del Consejo Consultivo de la Rectoría, entonces cuando nos regalan el primer libro de la editorial, yo le digo a la editorial, oigan, pues traigo esto, ¿no? Le digo a los hermanos de La Salle. Y les gustó al principio como que, bueno, a ver, vamos a verlo, ¿no? Porque total les gustó.
y se sacaron 1000 libros, pues un poquito como, pues apostándole, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero gracias a Dios ha ido caminando muy bien. Yo en los primeros, salió en noviembre, y ya para enero ya llevamos 250 libros. Para esta fecha vamos ya, entre los que se han vendido y los que están distribuidos, andamos por los 500 y pico. Entonces calculamos, si Dios quiere, que para el mes de mayo podamos cumplir con los primeros 1000. Nuestro plan es luego sacar, si es posible, otros 1000 de aquí a noviembre para cumplir el año, y en noviembre sacar la segunda parte, que la intención es incluir Libia, que no pudo entrar en el libro porque cuando estaba yo en Libia estaba el libro en el horno, sacar Haití, que aunque no fue una guerra, no es una guerra, yo siempre he dicho que es la peor catástrofe humanitaria que he vivido, es una terrible situación la que se vive en ese lugar. Y bueno, pues si hay otro conflicto en el 2007, que sí los hay, el problema es llegar, que todavía no hemos podido entrar, pero sacar el que haya este año, ¿no? Entonces, para de aquí a noviembre poder tener la segunda parte, ¿no? Y seguirle, a ver, vamos a ver si da para más. Que además este es un libro académico, porque hay que leerlo para conocer. Tú das aquí muchos tips a muchos interesados en algún día dedicarse a ser periodistas y ser periodistas en un conflicto bélico, por ejemplo. Aquí hay muchos tips que tú das y que iremos desgranando a lo largo del programa. Me quiero ir a un corte comercial rapidísimo, porque yo de regreso quiero que hablemos sobre esos inicios antes de que incluso tú decidieras ser periodista. Porque si mal no recuerdo y si mal no sé, tú no ibas para periodista, sí, no. Ibas para artista, ¿verdad? Vamos a un corte, ¿sí te Gracias, parece? Claro que sí. Nos damos rápidamente un corte comercial, estamos aquí en Conversaciones, ya lo vio. José Luis Arévalo está aquí con nosotros para hablar de lo que es un verdadero periodista, un periodista y corresponsal en una guerra. Volvemos. Con estas precarias condiciones de vida se intenta sobrevivir aquí en Toluca, en una ciudad que se podría ver beneficiada en la medida ya que esto representa un importante desde Afganistán. Noticieros Televisa, José Luis Arévalo, enviado especial, Gustavo Oñate, camarógrafo. A estos miles de gitanos no les importa de dónde llegue la ayuda, sino lo que más interesa es que esta no tarde en llegar.
Televisa Eco. Con nosotros, aquí en este programa de conversaciones, un periodista de guerra, un corresponsal de guerra, José Luis Arévalo. José Luis, vamos, antes de que aún tú decidieras incluso ser periodista, a tus inicios, familia de artistas, ¿cuál era tu primera aspiración antes de decidirte a dedicarte a este bellísimo oficio, bellísima profesión que es el periodismo? Bueno, como tú comentas, David, mi familia es mi papá es músico, toda la vida tenía un grupo que se llama Pepe Arévalo y sus Mulatos. Entonces, pero a mí el tema de la música, pues no, digo, me encanta la música, me encanta lo que toca mi papá, ¿no? Pero nunca me dio por ahí. Y luego por el lado de mi mamá, muchos actores y actrices, ¿no? Kipi Casado, Anabel Gutiérrez, mi propia mamá tenía una pareja de baile, primas, mucha gente. Y a mí me gustaba, eso sí me gustaba. Y yo me acuerdo que acabo la universidad, yo entré a estudiar comunicaciones porque me gustaba la tele. Pero yo le buscaba un poquito más al tema de la actuación. Y si trabajara en la tele, decía, bueno, pues me gustaría la parte de atrás, ¿no? Dirigir o alguna cosa así. Y había un escritor de telenovelas que ya murió, que llamaba René Muñoz. René Muñoz escribió... Fray Martín de Porres. Exacto, que era muy amigo de nosotros. Entonces yo le digo a René, oye, a mí me gustaría pues, actuar, ¿no? No hay posibilidad. Y me dice, mira, voy a sacar una novela que se llamó Cuando llama el amor, creo, de Lucerito. Pero tienes que estudiar teatro antes. Entonces yo estudio teatro un año en la escuela de Miguel Córcega, allá en la Ciudad de México, en Valderas. Y hice teatro. Después hago el casting para la novela y como nunca me llamaron, yo pensé, pues no pasé, ¿no? Y yo dije, bueno, pues entonces no soy requerido. La novela se hizo algunos capítulos en un negocio que tenía mi papá. Y en una de las grabaciones yo llegué a saludar a la gente. Y ahí me dice la asistente de la producción que no me había yo presentarle, está su asistente. Me dice, oye, ¿no te presentaste? ¿Por qué no viniste? Le dije, pues porque no me hablaron. Y me dijo, no, es que tú tenías que haber llamado. Dije, pues ni enterado. Entonces dije, bueno, pues esto no va para mí, ¿no? Realmente no. Y pasó un tiempo y el que era corresponsal, bueno, yo entré a Imevisión y yo empecé realmente como jalacables, ¿no? Y como tramoyista. Las tramoyas son estas tarimas que ponen los camarógrafos para montar las cámaras en las transmisiones. Y Sepropie, que es el área de la presidencia, pues cubre al presidente por todos lados. Y mi primer trabajo fue ahí. Yo empecé, a pesar de mi físico, empecé cargando tablas y tubos, poniendo las tramoyas, ¿no? Que duré poco porque tampoco mi físico me permitía andar cargando tantas tablas. Pero empecé ahí. Y luego me mandaron a Imevisión al Canal 13 a un programa que se llamaba El Wiri Wiri con Andrés Bustamante. Y era yo asistente, yo jalaba los cables, bajaba las gelatinas, iba por las tortas, o sea, me traían pues aprendiendo, ¿no? Porque hay que hacerlo. Y ahí estuve como un año. Después se empalmó con que yo terminaba la carrera. Entré en una compañía de hacer comerciales también haciendo de asistente de producción y luego dejé de trabajar, dije, bueno, me dedico a la vida postuniversitaria que fue una maravilla, ¿no? De reventón todos los días y hasta que aparece en mi vida Aniceto Menéndez. Aniceto Menéndez era el corresponsal de ECO y Noticieros Televisa, primero en París y luego ya, cuando yo lo veo en México, él estaba en Praga. Y él fue a México, vino a México, a recoger una cámara y una máquina de edición. Entonces, cuando yo platico con él, mi papá platicamos con él, él me invita, me dice, vente a trabajar conmigo. Y aprendes, y mi papá dice, pues llévatelo. Porque aparte yo la pasaba muy bien, la pasaba muy, muy bien. Y entonces me voy con él en principio 3 meses a Praga como su editor y su camarógrafo. Y al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, me dice, oye, si te vas a regresar a México, pues me tienes que decir porque yo tengo que conseguir otra persona, ¿no? Y yo le dije, no, es que sí me está gustando. Entonces me fui quedando, me iba a quedar hasta diciembre, luego en diciembre Televisa me dice, oye, si quieres ser corresponsal, porque yo vengo a México de vacaciones, pues yo les dije, cumplo un año y me quedo como corresponsal donde ustedes me pongan, cumplo el año, Aniceto se queda en Praga y a mí me mandan como freelance ya en Holanda. Y en Holanda estuve 11 meses ya como corresponsal freelance, ¿no? Que no, los freelance son los que te pagan por nota, no estamos contratados. Y después de 11 meses el señor Azcárraga me manda ya como corresponsal permanente a Bruselas. Y ahí me quedo 10 años, de 1994 al 2004. Antes de que vayas más adelante, quiero preguntarte algo respecto a tu padre. ¿Por qué a ti no te gustó la música? Teniendo un personaje como Pepe Arévalo, como influencia musical, con lo que has de haber vivido o conocido a través de él, ¿por qué nunca te llamó la atención la música? Pues mira, principalmente por una cuestión familiar. Mis papás se separaron cuando yo tenía 1 año de edad. Yo viví siempre con mi mamá y mi papá después, bueno, se volvió a casar. La mujer de mi papá fue Alejandra Meyer, que era una actriz también. Y bueno, pues él en su casa, yo en la mía. Yo desde chiquito, desde muy chavito, yo creo que desde los 4 o 5 años, mi papá tenía un bar en la Ciudad de México que se llamaba el Bar León, en el mero centro. Ahí nació un movimiento que se llamaba la Rumba Escultura,
porque toda la música tropical en aquellos años, pues se decía que era pues, para gente de muy bajos recursos, ¿no? Y con otros intelectuales crean un movimiento que se llama la rumba escultura. Y nace una canción que se llama Oye Salomé, Falsar. Entonces, bueno, pues la música tropical empezó a entrar en los intelectuales. Y yo desde muy chiquito me llevaban al Bar León. Mi papá mandaba un chofer, pasaban por mí a la casa con mi hermano el mayor y llegábamos al bar, yo chavito, ¿no? Me metía ahí entre la gente y veía yo a los músicos. Bueno, siempre me gustó la música, pero de alguna manera no tenía yo la música en mi casa, porque yo crecí con mi mamá, ¿no? Entonces, yo tengo un medio hermano que es de mi papá y de Alejandra, que pues sí tenía el piano en la casa, mi papá tocaba con él, entonces él tiene más, lo tuvo más cerca. Yo en ese sentido la música la tuve, pero pues como un espectador más, ¿no? Como que yo iba al bar, regresaba, iba a los ensayos o a las giras de mi papá, pero no tenía yo a mi papá en la casa. Y en aquellos años, pues mi papá andaba cada vez subiendo más su popularidad y el gusto de la gente. Entonces, pues como la profesión te absorbe, ¿no? Es como nosotros que pasamos mucho tiempo en esto. Y a la familia, pues como que, bueno, sí la tienes, pero hijo, quisiéramos dedicarle más, pero esto es muy absorbente. Yo creo que pasó lo mismo. Mi papá lo veía yo, no diario, pero lo veía seguido, le hablaba por teléfono, pero no tenía yo la música en casa. La tenía como parte de la familia, ¿no? Claro. Pero pues no la tenía en casa. Yo creo que fue por eso, más que otra cosa. Digo, canté en la estudiantina de La Salle, pero no con esa, no lo traía así como algo para dedicarme de lleno, ¿no? Claro. Y entonces decides, bueno, primero la actuación, que ya comentaste, después ingresas a Ciencias de la Comunicación. Algo que me suena interesante y también aleccionador para muchas personas que nos están viendo, estudiantes sobre todo, o que están por salir. Tú lo comentas, que cuando entras primero a Cepropié, después a Imevisión, llegas y bueno, pues con una idea de un trabajo determinado y te dicen, a jalar cables. Háblanos de eso. Fíjate, David, que eso es bien chistoso, porque ahora que yo tengo un puesto ejecutivo en Televisa, te llegan muchos jovencitos que todavía están estudiando o que recién terminan la carrera, y te dan su currículum y se venden carísimos, ¿no? Y bueno, pues está bien, qué bueno que muchos son muy seguros de sí mismos, pero creen que ya llegas tú aquí y luego te plantas frente a la tele y sí se decepciona, ¿no? Yo creo que sí es importante. Hay gente que llega muy rápido, hay gente que por lo que tú quieras, pues llega a cuadro, llega y está a cuadro y qué padre. Yo no, y yo lo agradezco, yo agradezco infinitamente que mi profesión ha sido así de ir escalando, ¿no? Porque primero lo aprecias más, segundo aprendes mucho. Cuando yo entré a Cepropié, que me mandan ahí a cargar las tablas y los tubos, que es cierto, yo no lo voy a negar, yo entré porque mi papá habló con el director mi papá era muy famoso en esa época y habló con el director y yo llegué ahí, y sí pensaba yo que iba a tener un puesto pues, más importante, ¿no? Y entonces me acuerdo que el primer día de mi trabajo me dicen, te citamos a las 7 de la mañana, aquí atrás del Teatro Blanquita está Cepropié, en la calle de Mina, ahí cerca de Garibaldi, en la Ciudad de México. Y 7 de la mañana vas a ver una persona que se llama Víctor. Y no vengas de traje, vente de mezclilla porque pues, no vas a necesitar venir de traje. Yo ni sabía lo que iba. Entonces cuando llego a las 7 de la mañana, pues no había nadie, todo estaba cerrado. Se abre un garage y sale una camioneta de carga. Y se asoma un tipo y me dice, ¿tú eres José Luis Arévalo? Sí, súbete, yo soy Víctor. Y era un cargador. Entonces dije, a ver, espérame, ¿no? Me subo con él, no había asientos, me siento en el piso de estas camionetas de carga y llegamos a los estudios Churubusco. Y me dice, pues ahora le vamos a cargar la tramoya. Entonces yo el primer día sí me sentí como que, oye, ¿qué onda, no? O sea, yo vengo de una universidad, vengo de un músico conocido, se están equivocando, ¿no? Y entonces hablo con el productor, primero me quejo con mi papá amargamente, mi papá me dice, pues yo no sé, habla con ellos, ¿no? Y hablo con el productor al día siguiente y el productor me dice, me da un recorrido por el hangar presidencial, porque en aquellos años la primera cobertura a la que yo fui era la llegada de Carlos Salinas de un viaje al extranjero. Por eso poníamos la tramoya en el hangar presidencial. Entonces, cuando yo me quejo con el productor me agarra de la mano y me dice, vente, y me lleva por todas las unidades móviles, y me enseña todo, y me empieza a hacer preguntas que yo no tenía ni idea, ¿no? Y cuando termina me dice, mira, Pepe, para que tú llegues a ser productor, tienes que aprender todo esto. Primero porque lo tienes que saber, y segundo porque tampoco te van a ver la cara, porque si no, si tú no lo sabes, los muchachos que sí lo saben te van a engañar, tienes que aprender desde abajo. Y dije, oye, pues mira, no está tan equivocado este muchacho. Entonces empecé así, jalando los cables, luego me fui al Wiri Wiri y era lo mismo, o sea, desde ir por las tortas hasta poco a poco luego ya me mandaban a la delegación a conseguir permisos para grabar. Y vas aprendiendo, con el tiempo yo me doy cuenta de que fue lo indicado, porque ahorita, gracias a Dios, en la posición en la que yo estoy, que no significa que sepa todo, porque hay muchas cosas que yo tengo que aprender todavía, pero ya es más difícil, ¿no?
deja tú que te engañen, que salgan mal las cosas, porque tú puedes resolver un problema, ¿no? Estando al aire, tú dices, oye, quítame esto, ponme aquí. ¿Por qué? Porque lo conoces, si no, pues estás en blanco. Y es algo que yo le digo a los jóvenes estudiantes, ¿no? Porque sí se desesperan. Tú sabes muy bien que esta es una carrera de paciencia, de resistencia, ¿no? O sea, luego los que llegan muy rápido arriba, como en todo, pues rápido se caen, ¿no? Y los golpes son más duros. Yo creo que hay que ir poco a poco, y a diferencia de muchas otras profesiones, con todo respeto a los que nos ven, mientras más años pasan en el periodismo, te vuelves pues, más cotizado, creo yo, ¿no? O sea, no es lo mismo ir con un dentista que tiene 65 años y que a lo mejor, con todo respeto, doctores, ¿no? Pero que a lo mejor, pues ya te da como que, oye, tiene 70 años, a lo mejor ni me ve bien, ¿no? A un periodista como Jacobo Saludos, que tiene 80 años y que tú lo dices, oye, qué maravilla, ¿no? O sea, nuestra profesión nos permite esto, ¿no? La academia para nada es desdeñable, pero la experiencia que se adquiere en el lugar, el saber manejar las cosas, es algo que solo ahí, en la batalla, en el día a día. Aniceto Menéndez, ¿cómo no recordar sus corresponsalías, sus notas que uno oía, escuchaba en los noticieros, ¿no? Te invita, te vas a Praga. Cuando te vas a Praga, ¿sabías el idioma? ¿Sabías a lo que te enfrentabas? ¿Cómo era la vida allá? Fíjate que yo Aniceto, yo he aprendido a lo largo de la vida, y le aprendí a mi papá, que en esta vida tú puedes ser cualquier cosa, tú puedes ser asaltante, lo que tú quieras, pero lo que no puedes tú ser en la vida es ser malagradecido, ¿no? Yo creo que una persona malagradecida pues no tiene cabida en ningún lugar, ¿no? Entonces yo le voy a vivir eternamente agradecido a Aniceto, porque Aniceto pues me abrió la puerta, que además es muy chistoso, como yo nunca viví con mi papá, porque mi papá se fue cuando yo tenía 1 año. Cuando yo llego a Praga, llegué a vivir a su casa. Él vivía en el primer piso, en el segundo piso era la oficina y yo vivía en el de arriba. Pero pues era la misma casa. Y pues haz de cuenta que viví con mi papá. O sea, Aniceto se convirtió en mi papá y se convirtió en mi jefe y en mi maestro, o sea, en muchas cosas. Entonces la relación al principio era un poquito complicada, porque yo aparte me voy, pues yo era un muchacho medio rebeldón, ¿no? O sea, siempre he sido muy aventurero. Televisa me tiene ahorita aquí agarradito, pero me ha gustado mucho la aventura, si no, no iría a todos estos lugares. Un poquito así como gitano. Entonces Aniceto me enseñó muchas cosas que yo tenía que, desde hacer un consomé de pollo, David, porque sí, yo no sabía, no tenía ni idea, vivía yo de alguna forma solo, hasta hacer una nota, el oficio, tantas cosas, ¿no? Entonces sí, llego yo a Praga, pues no hablaba checo, teníamos un traductor, porque Aniceto tampoco hablaba checo, conoce algunas palabritas, y pues aprender también, primero a vivir solo, porque yo siempre había vivido con mi mamá, a conocer el trabajo, a la disciplina, ¿no? Porque este trabajo, sobre todo de un corresponsal que tiene al jefe, en el caso de una oficina como Aniceto yo, a 10,000 kilómetros de distancia, porque tienes la central en México, ¿no? Entonces es muy fácil, pues, que a lo mejor, si no eres disciplinado, dices, bueno, pues hoy no mando la nota, la mando mañana, ¿no? No pasa nada. Entonces necesitas una gran disciplina, y Aniceto en eso era muy disciplinado. Fue un gran maestro, ¿eh? Yo creo que, yo no he tenido contacto con él, él vive en París ahorita, hablé con él hace como 1 año, y un poquito más de 1 año. Y él está en París, ya está jubilado, ya ha de tener cerca de 70 años, pero ha sido un gran maestro, ¿no? Yo creo que inclusive al principio, mis primeras crónicas, pues eran muy del estilo de Aniceto, porque pues, estuve con él casi 2 años, ¿no? Trabajando diario. Estricto, rígido, bueno, con horario, pero así, de ley, ¿no? De lo peor. No, era... Pero yo creo que también yo lo necesitaba, porque yo, pues cuando yo me voy con Aniceto, pues yo era una pachanga. El negro es feliz y le dan maracas, yo era... hijo de músico con un bar, imagínate, ¿no? Yo me la pasaba bomba. Entonces Aniceto sí me pone el rigor, o sea, 8 horas y cuando yo acababa de trabajar a las 6 horas, me decía, no, ponte a calificar cintas, ponte a hacer algo, siempre hay algo que hacer, siempre. Entonces yo lo cuento inclusive en el libro, o sea, aquí no hay de esto de que no tengo nada que hacer, no, aquí hay que trabajar, todos los días hay algo que hacer, ¿no? Y hay que estar activo, ¿no? Entonces, sobre todo en esta profesión, no puedes quedarte con, las notas no te llegan solas, tú tienes que estar detrás de ellas, ¿no? Año de 1992 es cuando te vas tú a Praga, pero hay un momento crucial en tu vida personal, que es cuando dices, el periodismo es para mí. Platícanos de ese momento. Bueno, pues mira, a mí me empieza a gustar esto, después de 1 mes y medio, digo, pues está muy bien, me gustaba ya mucho usar la cámara, editar. La edición yo la traía desde la universidad, siempre me gustaba mucho editar. La cámara yo no había tenido posibilidad de utilizarla, no soy un gran camarógrafo, yo creo que soy muy básico, pero pues acaba el trabajo, ¿no? Pero entonces, un día, cuando yo vengo a México, a mí me dice Noticieros Televisa, la que era mi jefa, Francisca Saavedra, que ahorita también podemos platicar de ahí 2, 3 anécdotas muy interesantes con ella, y me dice, oye, ¿por no te gustaría ser corresponsal?
Y yo digo, pues sí, me encantaría, lo que pasa es que yo creo que tengo que tener más experiencia, porque ante todo yo creo que ya con el paso de los años he intentado ser sensato y saber cuáles son mis límites, ¿no? Hasta dónde, o mis capacidades. Y en aquel entonces yo decía, si me voy de corresponsal con 8 meses de experiencia, pues no la voy a hacer, dejen de estar un año con Aniceto. Y al año es cuando Televisa me dice, bueno, pues ya te vas de corresponsal. Yo creo que ahí se marca, es parte de estas etapas donde uno dice, oye, pues sí estoy en el lugar indicado, ¿no? Cuando ellos me dan la oficina y que además yo llego a Holanda como freelance con un dinero que me da Jacobo, que era mi jefe, y que no lo sabía ni comprobar, David. O sea, yo pasé 4 meses, pero conocí la soledad, el hambre, porque aunque estaba yo en Holanda, un país maravilloso, pues tiene sus cositas, ¿no? Y si no tenía dinero ni para comer, me tuvo que prestar una señora mexicana. O sea, cosas que a la larga tú dices, qué bueno que me sucedieron, porque las valoras muchísimo, ¿no? Quiero que me narres, como lo haces en el libro, cómo tú teniendo 24 años, se hace la división de Checoslovaquia, y tú entonces te sientes ya como parte de esa historia que se está escribiendo, de esa historia que forma parte de los libros. Platícalo como tú lo cuentas, ¿cómo lo viviste? Fíjate que cuando yo llego a Praga estaba empezando el movimiento era la época de la Revolución de Terciopelo, que fue en el 89, y luego con la perestroika, y empieza en Checoslovaquia a moverse todo para dividirse. Hay elecciones, y me acuerdo porque además hay una anécdota muy desagradable con Aniceto, porque la noche anterior a irnos a Eslovaquia, porque la separación se firmó en Eslovaquia, yo me fui de reventón, man. Entonces, para variar, y llegó muy tarde, y me acuerdo que nos vamos a Bratislava, y Aniceto me venía regañando todo el camino. ¿Cómo es posible que te duermas a las 4 de la mañana si salimos a las 7? Y tú eres y vas a editar, y si no está el camarógrafo de Bratislava, tú vas a tener que hacer la cámara. Y yo soy, no, pues llegando, va a estar, ¿no? Pues no, mala suerte, no estuvo. Entonces, sin dormir, ¿no? Fuimos a grabar el momento de la firma de la división de Checoslovaquia. Que sí fue un momento impresionante. O sea, imagínate, tú en ese momento dices, bueno, pues se separan, pero tú lo vas viendo con el tiempo, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo estoy casado con una mujer checa, y mi hijo yo tengo 2 hijos, y los 2 son checos, entonces dices, mira, cómo se separaron 2 países y terminas tu vida casada con un país independiente, o separado, dividido, ¿no? Y bueno, al final sacamos el trabajo, pero sí me acuerdo que ahí tuve una fricción con Aniceto, pero fue un momento, yo creo que el primer momento de todas las anécdotas histórico que yo he vivido. A mí luego me preguntan, oye, ¿por qué te gusta ir a la guerra, no? ¿O por qué te ha gustado ir a todos estos lugares? Y entre otras cosas, porque hay muchas cosas, hay por lo menos 4 o 5 factores, uno de esos factores es esa posibilidad que nos da esta profesión de estar en los lugares donde se escribe la historia, que eso es una maravilla. O sea, puede sonar ególatra, y a mí no me gusta ser ególatra, pero puede, y perdón si se oye mal, pero que no te lo cuenten, que tú estés, ¿no? O sea, que cuando yo sea un abuelo y esté con mis nietos, si Dios quiere, les cuente yo las historias que van a ver en el libro de historia mundial, ¿no? Y pues yo estuve ahí, y la firma fue fulano, y espero que la memoria me ayude para eso. Entonces, eso es una de las razones por las que uno va a esto. Entonces, qué maravilla que yo fui testigo de una firma de la separación de un país, ¿no? Que además fue una separación pacífica, totalmente pacífica. Entonces sí son de estas anécdotas que hay muchos y que en el libro se cuentan, a unos otros no, porque no fueron ni bélicos, pero que la profesión y este oficio me han dado la oportunidad de estar ahí, ¿no? Nos ibas a comentar 2 anécdotas, algo de Francisca Saavedra, por favor. Mira, Francisca Saavedra es una gran mujer, fue mi jefa, ahorita está retirada de cierta forma. Ella tiene una discapacidad, ella tuvo poliomielitis de chiquita, entonces en silla de ruedas, y era terrible, era una jefa impresionante, o sea, tú hablabas de tu corresponsalía y te aventaba el teléfono. No, era una cosa, era un nivel, un sistema dictatorial terrible. Pero a mí Francisca me dijo algo, cuando me hacen corresponsal, ella me dice, estábamos en una cantina comiendo, y me dice, mira Pepe, aquí hay 3 cosas fundamentales, y eso se lo digo yo a todos los muchachos que estudian periodismo, ¿no? Tú tienes que primero ser responsable en esta profesión, disciplinado y sobre todo creativo. El periodista tiene que ser muy creativo, ¿no? Porque una guerra, tú dices, oye, pues te vas a la guerra y estás en Irak, estuvimos 3 meses. ¿Qué cuentas en 3 meses? La guerra todos los días es lo mismo, o sea, bombardeos y muertos. Entonces ella me decía, en esta profesión tienes que tener mucha creatividad. Y el ejemplo que me puso para darme cuenta, me dice, mira Pepe, toma este cenicero. Quiero que ahorita me digas 20 reportajes de este cenicero. Entonces yo me quedé ahí y dije, 20, o sea, pues no sé, hija. Me dice, bueno, pues mira, desde el cáncer de pulmón, que tiene todas las historias que están alrededor de un cenicero, la fábrica de cristal, el cáncer de pulmón, la venta de cigarros,
tantas cosas. Esa es la creatividad que necesita un periodista, ¿no? Entonces, ella me enseña eso y yo lo llevo a la práctica cada vez que me voy a un lugar de estos. Porque ¿qué haces en la guerra del Líbano cuando todos los días te están bombardeando? Pero no puedes contar la misma historia a diario, ¿no? La gente dice, bueno, ¿y? Entonces tienes que buscar de una cosita así, muchas historias, ¿no? Entonces Francisca fue una jefa muy dura, pero me enseñó muchas cosas, ¿no? Y yo a la fecha tengo mucho contacto con ella, es una mujer encantadora, vive en Tequisquiapan, y es un encanto, ¿no? Entonces me enseñó mucho, fue una gran maestra, ¿no? Una gran maestra, nos vamos a ir a un corte. Yo quiero que de regreso hablemos de tus primeros trabajos como corresponsal de guerra y también que nos hables de ese característico y terrible olor a sangre. Vamos a un corte. Estamos en Conversaciones, ya lo vio, estamos hablando de El libro por los vientos de la guerra, de nuestro entrevistado de esta ocasión, José Luis Arévalo. Volvemos. Cabe señalar que por lo menos en este hospital solamente trabajan voluntarios que hasta el momento no han recibido ninguna clase de apoyo económico ni médico por parte de las organizaciones humanitarias internacionales. Algo que el número de heridos que lleguen aquí para José Luis Arévalo, Televisa Eco. Uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Gracias. ¿Ahí está bien, David? Listo, gracias. Sí. Al contrario. Un poquito más para acá, nada más no vayas. Nada más cuidado con no arrastres, nada más porque está la pata ahí. Sí. Hazlo para adelante. Por la lámpara, claro. Sí, ándale. Más adelante. Ahora sí muévelo a la derecha, por favor. Perdone que no. Sí, acá. Sí, perdone que yo no me pare. No, pues traes el micrófono. Bueno, para, así, más a la derecha, Casi aquí, por ahí. Así, ándale. Sí. ¿Cuántas personas trabajan aquí en muchas, ¿no? Sí, pues sí, sí, todos no sabría, o sea. Pero está, ¿quién es el dueño? ¿Es del Estado? ¿Es privado? No. Noticieros Televisa. Director de Información Internacional de Televisa. Nuestro invitado de esta ocasión, José Luis Arévalo, ha sido corresponsal de guerra. De eso vamos a hablar más adelante. Por pronto yo quiero preguntarte, José Luis, Jacobo Saludowski te decía de esta profesión, ¿qué te decía? Mira, Jacobo yo creo que es sin duda,
sino el mejor periodista, pues uno de los grandes, ¿no? Y una gran escuela. Muchos salimos de su escuela, de algunas, porque él creó el sistema informativo ECO, y ECO fue una gran fue una escuela para conductores, para técnicos, para periodistas. Nosotros llegamos a tener 69 corresponsales, más que CNN, ¿no? CNN, claro, fue un proyecto ambiciosísimo padrísimo, e importantísimo. Muy padre, la verdad es que fue muy, muy bonito. Teníamos muchos corresponsales, andábamos por todos lados, y la gente se sorprendía, ¿no? Oye, ¿qué hace un periodista mexicano pues, en Moscú, por ejemplo? ¿Qué es aquí, no? Y teníamos un gran alcance. Y Jacobo siempre decía, mira, en esta profesión, tú no se trata ni de meterle el pie a nadie, ni de hacer cosas poco éticas para salir adelante. Tú déjate llevar como si te estuvieras en un velero y déjate llevar por el viento, ¿no? Y solito el viento te va a ir llevando. De ahí que el libro también se llame Por los vientos de la guerra, porque si algo yo he hecho yo nunca he dicho que no. O sea, oye, pues te tienes que ir a Silopi, a la frontera, pues me voy a la frontera, ¿no? Ya veremos qué pasa estando ahí, ¿no? Entonces me he subido al velero y me he dejado llevar por el viento. Entonces yo creo que esa ha sido una gran enseñanza, porque yo sí lo puedo decir con la cara muy en alto, de que yo jamás he hecho un acto desleal o le he metido el pie a alguien para yo tratar de entrar en esto, jamás, ¿no? Yo creo que las cosas se han dado solitas, ¿no? Y siempre he dicho, todo lo que sucede conviene, y a cada quien le llega su momento y su tiempo y su lugar y su espacio, entonces pues es cosa a lo mejor de estar en el lugar indicado, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, a la fecha, con el puesto que tengo yo de ejecutivo, mis compañeros, porque todos yo solo podemos platicar también de la tribu de corresponsales de guerra, a mí me dicen cuando llego ahora a la guerra de Libia, oye, pues tú qué haces aquí, ¿no? Pues eres ejecutivo en Televisa, pues tienes que estar en el escritorio. Digo, pues no, o sea, gracias a Dios la empresa me ha dado la oportunidad todavía de seguir con esta parte de la carrera, y yo creo que ha sido por esas enseñanzas, ¿no? Que yo creo que he tenido grandes maestros. O sea, a la fecha la gente con la que me he dejado guiar han sido grandes maestros, ¿no? Y he tenido esa capacidad de aceptar cuando me dicen que te equivocas o cuando te guían, empezando desde Aniceto, bueno, desde la gente del Wiri Wiri, ¿no? Cuando Alejandro Gamboa, que era el director de cámaras del Wiri Wiri, pues me regañaba, ¿no? Y un día me encontré a Alejandro Gamboa, él dirigió varias películas, entre ellas La Primera Vez, y ahorita lleva una telenovela que está en Canal 12, y Alejandro era mi jefe, y un día me lo encuentro en Bruselas, yo iba de reportero a grabar la nota por la presentación de la película, yo no sabía quién era el director, y me lo encuentro ahí, y me dice, fíjate, el que era mi asistente ahora me viene a entrevistar, ¿no? Y qué padre, ¿no? Qué bonito, sí he tenido buenos maestros, ¿no? A propósito de situaciones aleccionadoras, quiero que me platiques de aquel reportaje, nota sobre el grupo terrorista Vasco ETA, que tú envías y que te cuesta un regaño, pero también te cuesta una gran lección. Te da una gran lección. Sí, fíjate, David, lo que pasa es que en Bruselas había una oficina de Ribatasuna. Yo llego de México de vacaciones, y mi productor, que además era un tipo súper culto, un holandés mexicano, que además había sido alumno era pintor de Salvador Dalí, de Siqueiros, un tipazo, ¿no? Y pues él se había quedado en Bruselas. Cuando llego me dice, oye, están unos militantes de ETA en las oficinas de Ribatasuna, se metieron a pedrada, no sé qué, y ahora los querían sacar y están encerrados. Yo ya hablé y nos podemos entrevistar. Yo dije, oye, pues vamos, ¿no? Entonces nos vamos para allá, nos metemos, los entrevisto. En aquel entonces venía la campaña electoral para que Aznar fuera presidente del gobierno español. Y Televisa estaba entrando mucho más fuerte en España, porque íbamos a mandar la señal vía satélite para que nos vieran en España. Pero pues eso no lo sabes, como corresponsal todo es tu trabajo, ¿no? Y cuando yo hago la nota, y normalmente nosotros lo que hacemos cuando estás fuera, a la fecha, mandamos nuestros guiones previamente para que la redacción se vean, ¿no? Y vea lo que van a mandar. Yo mandé mi guión y les avisé, porque la entrevista pues era fuerte y le pegaban durísimo a Aznar y a González, y bueno, a Felipe González. Pero pues yo dije, bueno, pues que en México decidan, ¿no? Yo mando la nota y ustedes decidan. No toman la precaución de leer el guión y la nota llega a México y la meten al aire. Y Francisca Saavedra, pues para salir del paso, dice, no, pues es que Pepe le iba a mandar la cinta y nosotros la íbamos a revisar, no la iba a mandar por satélite. Bueno, me habla el que era mi jefe después de ella, que era Félix Cortés Camarillo, que estaba entre Jacobo y Francisca, ¿no? Entonces Cortés me habla y bueno, me pone una terrible. Muchachito. Me dice, muchachito, idiota, ¿no? Pero aquí, fíjate que el fondo de todo esto, que él tuvo razón, claro, y a la fecha lo llevo a la práctica, es que él dice, nosotros, la empresa, no somos voceros o portavoces de grupos terroristas, ¿no? Si tú vas a hablar con una persona de ETA, también necesito la otra parte, aquí tenemos que ser equilibrados.
me lleva una regañiza por teléfono terrible, ¿no? Y a la fecha te das cuenta de que tiene que ser así, ¿no? Ahora que yo ocupo ese cargo, que estoy yo aquí al frente de los noticieros del área internacional, al corresponsal le tenemos que pedir eso. O sea, si tú estás en el conflicto entre Israel y Palestina, pues tienes que ser equilibrado, ¿no? Y si pones un palestino, pon al israelí. Y las dos partes, porque tú no te puedes cargar de un lado. Tienes que ser totalmente equilibrado. Entonces, aquel regaño que yo sí pensé que yo dije al día siguiente hago mis maletas y me voy a México, pues terminó, dándome una lección, ¿no? Y totalmente certera, ¿no? Porque a la fecha, yo que me encargo de los corresponsales les pido eso. O sea, hágame la versión equilibrada, ¿no? Claro. No te cargues de un ladito. Corresponsal, hay que ser muy estricto con uno mismo, muy cumplido, hay horarios determinados, también hay a veces algunas restricciones en cuando, por un lado, tienes que mandar 3 notas diarias, por otro, se te paga cuando nada más se te publica una nota. Sí. Hay estrechez económica. Háblanos de todos estos incidentes que ocurren, sobre todo cuando tienes tú que entregar una nota a una hora determinada por el satélite. Sí, pues mira, lo que pasa es que ahora ya nos manejamos un poquito más por el tiempo de los noticieros, porque nosotros ya mandamos las notas por FTP desde hace como 2, 3 años. Pero antes todo era por satélite. A la fecha, si vas a un lugar complicado, a una guerra, pues no hay internet luego, entonces mandas por satélite también, ¿no? Y ese se contrata y se paga. Entonces la empresa pues, te dice, te pago 10 minutos, la otra empresa te dice, tienes solo de 8 a 8 y 10 de la noche y tienes que traer tu nota y mandarla, ¿no? Entonces si estás muy limitado en tiempo, tienes que tener desde que te despierta la estructura del día muy clara, ¿no? O sea, yo me levanto, voy a grabar de 10 a 2 de la tarde, escribo de 3 a 4, de 4, o sea, así, porque si no, no llegas a las 8 de la noche a la cita. Porque es la entrega de tu trabajo, es como, no sé, la persona que trabaja en una oficina y le entrega el trabajo a su jefe, pues nosotros lo mandamos la nota, ese es nuestro trabajo. Tienes que llegar puntual porque pues no, sale muy caro, no puedes ampliar, ay, ¿sabes qué? Se me hizo tarde y mándame 10 minutos más, pues no puedes, ¿no? Es muy caro. Entonces sí tienes que ser por eso muy disciplinado, tienes que entender muy bien tu jornada del día, o sea, hasta dónde. Ahora, lo de los tiempos, yo siempre he dicho que nosotros empezamos desde cero diario, David, tú lo sabes muy bien, o sea, aquí yo me despierto pensando en la nota que voy a mandar en la noche, o sea, bueno, ¿hoy qué voy a mandar? Voy a mandar, si estoy en una guerra, bueno, a ver, voy a mandar el hospital de niños lastimados por las bombas y voy a mandar pues el parte de guerra, ¿no? Entonces de tal a tal hora ya hago la entrevista, mandas tu nota, cenas y ya tienes que pensar en lo del otro día. Y así andas, ¿no? Porque la televisión, a diferencia de otros medios como la prensa escrita, pues es efímera. O sea, mandas tu nota y al día siguiente ya es vieja. Ya, se acabó, la que sigue, ¿no? La prensa escrita no, la prensa escrita tienes la posibilidad de escribir y al día siguiente le puedes dar seguimiento. Bueno, la tele no, la tele se acaba y se acaba. Entonces sí tienes que tener mucha disciplina en ese sentido, si no se te va. Y como todo esto termina en la parte más desagradable, que es la económica, pues si tú no cumples con tu trabajo y el satélite sale caro, ¿no? Pues te dicen, oye, mi hermano, no estás haciendo bien tu trabajo, vente para acá, ¿no? Cuando eres freelance, como cuando yo estuve en Holanda un año, pues sí te pagan por nota, entonces tienes que, y lo hacemos a la fecha, los freelance que tenemos nosotros en noticieros, que yo me encargo de ellos te proponen notas que tienen que ser de interés para los noticieros, porque la nota no tiene caso que la mandes si no la paga. O sea, el departamento administrativo, que pues es muy severo, te dice, yo solamente pago notas que pasen al aire, ¿no? Si no pasa al aire, pues no te la pago. Entonces el freelance te dice, oye, pero no es mi culpa, tú me la pediste, entonces pues, a mí me la pagas. Entonces sí tienes que tener ya en la parte ejecutiva, tú venderle a los noticieros notas, que ellos te la compren, o sea, que te digan, sí la voy a llevar, que te garanticen la utilización, para que tú traigas la nota y la entregues. O sea, entonces sí tiene su complicación, no es nada más mandar por mandar, ¿no? Claro, y hablas tú de la posibilidad de escribir, pero algo que tú cuentas y detallas perfectamente en tu libro es la posibilidad de escribir, pero aparte con una rapidez extraordinaria. Otra de las grandes lecciones que también pueden servir a los jóvenes estudiantes que quieran dedicarse al periodismo, que tienen todo el tiempo, tú lo dices, en México para escribir, y como corresponsal, sí, no, ahí no ¿qué hacías? Ahí no hay tiempo, ahí tú tienes que, mira, también por el mismo problema del satélite, porque tú puedes ordenar tu día, ¿no? Lo tienes organizadito y dices, bueno, la entrevista la hago a la 1, pero si la persona no llega y llega a las 3, entonces te va complicando, ¿no? Entonces tienes que tener esa posibilidad y eso lo tienen de veras, los corresponsales de Televisa, los que están en el extranjero, pues son mucho más veloces que un reportero que está en la redacción central, ¿no? Digo, yo no hablo mal de mis compañeros reporteros, simplemente que tienen más tiempo, ¿no? En ese sentido. El corresponsal no, el corresponsal tienes el tiempo encima, entonces
yo escribo las notas hasta en las servilletas. O sea, voy en el coche y voy en la servilleta escribiéndole y le grabas al muchacho. Hemos editado en el restaurante. O sea, ¿sabes qué? Te grabo aquí en el coche, te grabo el audio, métete al coche, estás editando. Es una locura, ¿no? Pero pues es lo fascinante de esto, ¿no? Ese estrés de estar todo el tiempo corriendo, hasta que a las 8 entregas el material y ya es, qué maravilla, ¿no? Ya vamos a cenar, mi hermano, como la gente de Pero además lo fascinante cuando se ama esta profesión, ¿cómo uno piensa, ¿no? Ojalá que todo mundo amara así su profesión, ojalá que todo mundo trabajara de esa manera, las cosas serían diferentes en México y en todo el mundo. Yo creo que, mira, en todas las profesiones, aplica en todo, David. Yo creo que tenemos ahorita, desafortunadamente, en nuestro país un problema de pérdida y de valores en algunas cosas, y yo creo que tenemos que trabajar mucho en familia, como sociedad, para que amemos lo que hacemos, ¿no? Y en la función en la que lo amemos, lo vamos a respetar. O sea, yo, por ejemplo, si algo mi papá tiene es que él siempre ha dicho que él respeta la música. O sea, no llega y toca con 3 fulanitos y a ver cómo le... No. Le guarda un respeto, porque además deja tú qué es lo que nos da de comer. Hay que amarlo es como a tu esposa, ¿no? O sea, si la amas, la respetas, ¿no? O a tus hijos, o a lo que amas, entonces hay que respetarlo, ¿no? Y la manera de respetarlo es desde que lo vayas haciendo con gusto. O sea, una de las lecciones que las guerras me ha dejado es a disfrutar cada día de tu vida. Yo me despierto diario de buen humor, me puedo enojar en el día y me dura 5 minutos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque estoy sano, estoy vivo, tengo mis 2 manos, mis 2 piernas, pues he visto gente sin piernas, ¿no? Y que esa gente sin piernas te da lecciones de vida y te dice, oye, pues yo, un chavito de 12 años, ahí viene una anécdota en el libro, yo le pregunto a él, oye, no tienes una pierna, mano, a los 12 años de edad, ¿no te sientes triste? Porque yo a tu edad, yo andaba tras un balón de fútbol, y yo por quererle sacar ahí el sentimiento. Claro. Y el niño me dice, no, yo estoy aquí, estaba en un hospital donde te ponen prótesis, yo estoy aquí porque quiero aprender mi terapia para usar mi pierna, salir con mi terapia, estudiar medicina y como médico venir a este hospital a ayudar a otros niños que como yo no tengan piernas. Entonces, una lección de vida que dice, oye, un chavito de 12 años me está dando una gran lección. Y yo que estoy completo, luego me quejo porque me duele el estómago, me quejo porque me dejó la novia, me dejó el novio, me duele la cabeza, no voy a trabajar, tengo flojera, estoy crudo. Oye, pues no, espérame, o sea, hay gente que tiene muy poquito, y no me tengo que ir a Afganistán para eso, David. Te puedes ir a un barrio muy humilde de cualquier rincón de nuestro país, y te aseguro que te vas a encontrar historias de personas que te dan grandes lecciones de vida, que te dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo frijoles para comer, pero salgo todos los días a las 8 de la mañana a traer más frijoles para comer porque mis hijos... Y dices, oye, qué historia, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Como el que cuentas de la niña que tú escuchas por la radio y que tú citas en tu oficina y tú compadeciéndola te da una lección de vida cuando ella te dice, es que yo nací sin brazos y todo lo hacía con los pies. Esa es una historia maravillosa. ¿Sí? O sea, bueno, yo me quedé con la quijada. No me acuerdo su nombre, pero ella vive en Guadalajara. Yo me despierto, porque además yo, entre mis defectos físicos, yo tengo mala vista. Entonces, somos dos. Sí, entonces, en eso me identifico me contigo. despierto yo y pongo la tele, pero de lejos, y alcanzo a ver en un canal de televisión, que no era de Televisa, por cierto, veo que están entrevistando a alguien, y dije, qué chistoso, se habla con... No veía bien, ¿no? Entonces me pongo los lentes y veo que esta muchacha, ahorita se me acuerdo del nombre, estaba sentada y con los pies se movía, ¿no? Lo que yo estoy haciendo con las manos, ella lo hacía con los pies y no tenía brazos. Yo dije, oye, qué maravilla, o sea, qué mujer tan increíble, ¿no? Vive en Guadalajara. Y yo dije, no la tengo que conocer, pero, porque ella estaba en ese momento en México en una entrevista en un canal de televisión, en Cadena 3. Entonces, la localizo. Yo hablo a mi oficina y digo, me tienen que encontrar a esta muchacha, la tengo que conocer, ¿no? Total, me la pasan y yo le digo, oye, yo tengo que conocerte. Yo no sé, ¿cuánto tiempo va a estar aquí en México? Me dice, pues me voy mañana. Le digo, no, si quieres voy a tu oficina hoy. Entonces llega a Televisa. Y cuando llega a mi oficina, igual yo estoy en el escritorio, se siente, me sube los pies en el escritorio, sin brazos. Maravillosa, o sea, moviéndome los pies. Y bueno, oye, ¿tienes una tarjeta, Pepe? Sí, como le doy mi tarjeta y la agarra con el pie y se la guarda. Bueno, yo decía, no puede ser, no lo puedo creer, ¿no? Y todavía ella me dice a mí, oye, yo te admiro mucho porque tú eres un periodista que va a la guerra, ¿no? Le dije, Mirena, pero yo voy a la guerra porque estoy loco. A mí me quitas este dedo y no sé hacer nada, soy un inútil. Y tú, ve nomás, qué lección de vida, o sea, increíble, o sea, una mujer sensacional. Entonces son esas lecciones que
que si tú las sabes apreciar y les agarras el valor, pues te enseñan y con el tiempo pues procuramos ser mejor, sobre todo por un país como este, ¿no? Que tenemos mucho que trabajar para él. Claro, así es. Yo sé que si te hablo a ti de los ataques terroristas del 11 de septiembre, ahí en los Estados Unidos, en Nueva York, bueno, pues sin duda alguna nuestra referencia es, bueno, pues el mundo cambió, fue un parteaguas o todo, pero también en lo profesional yo sé que pues dejó una huella en ti porque tú, en lo particular, en ese tiempo hiciste un reportaje del buque escuela Cuauhtémoc. Y ahorita vas a decir por qué relación tiene con el 11 de septiembre. Platícanos de estos reportajes que hiciste que nunca vieron la luz. Sí, no, fíjate que el buque escuela Cuauhtémoc que es una maravilla. Yo no lo conocía, fíjate qué triste que algo como una escuela de los marinos mexicanos sea más reconocida en el extranjero que en nuestro país, ¿no? Lo que hace el buque escuela Cuauhtémoc es increíble, es sensacional. Y recorren el mundo, y yo vivía en Bruselas y llegaron al puerto de Amberes. No me acuerdo, alguna celebración, pero el caso es que llegan. Los conozco, hago yo el reportaje de ellos y como al mes me habla el capitán y me dice, oiga, estamos en una competencia, la Cutisarc, de la cual somos campeones. Entonces vamos a parar en Noruega y nos gustaría que viniera con su equipo a recorrer para que nos hagan unos reportajes. No le va a costar nada más que su avión, porque pues va a vivir en el buque, ¿no? Entonces yo le digo a Televisa, oigan, pues ¿saben qué? Que pues me invitan esto, me dan chance. Pues vete, nos vamos, yo y un asistente y mi camarógrafo. Increíble, David, increíble. Tú sabes qué bonito el ambiente. Claro, al principio los marinos, los marineros, nos ven así como, bueno, además el de Televisa, bueno, pues ya llegó este cuate que debe ser un pesado, ¿no? Y al principio como que costó trabajo. Y poco a poco nos fuimos integrando y fue sensacional. Hicimos material como para, no me acuerdo, pero como 8 reportajes. La vida en el buque, lo que hacían, porque es una maravilla, ¿no? Regresamos del buque por ahí del 20 de agosto del 2001. Y el 11 de septiembre son los atentados. Cuando nosotros lo estábamos editando los reportajes. Y me mandan a la guerra. O sea, yo llego a Jerusalén el 14 de septiembre. Y me quedo en Jerusalén como un mes. Y luego me mandan a Afganistán. Y a partir de ahí, pues como que fue el parteaguas. Yo ya había habido una guerra en el 99. Pero a partir de ahí, en 3 años, o sea, de septiembre del 2001 a abril, mayo del 2004, sí, del 2004, bueno, 3 años, año y medio en guerra, entre Afganistán, Israel, Irak, córrele, vas, vienen, ¿no? Moscú, cuando los chechenos se metieron en un teatro, puros muertos, ¿no? Uh-huh. Y ese material se quedó guardado, que fue, la verdad, qué triste. Y hace muy poco, en diciembre, que fui a Acapulco, llevé a mis suegros al buque escuela Cuauhtémoc, porque son checos, no lo conocían. Y el que está de responsable del buque escuela Cuauhtémoc, el capitán, era cadete cuando yo viajé con ellos. Ah, ¿qué tal? Entonces, padrísimo, porque me dice, oiga, señor Arévalo, cuando usted vino aquí a hacerlo, yo era un cadete y ahora soy aquí el responsable. Entonces, muy bonito, porque aparte llevé a mi hijo y le dije, mira, yo dormí en este camarote. Entonces, bueno, pues fue así, muy bonito, ¿no? La verdad es que son anécdotas muy padres, que como te decía al principio, como periodista tienes esta oportunidad, ¿no? De estar en esos lugares donde... A mí una vez Aniceto me dijo, entramos a un edificio en Praga, precioso, ¿no? Y yo estaba así, pues chavito, tenía 22 años con la cámara, y yo decía, qué lugar, man. Y me decía, Pepe, velo bien, disfrútalo, porque ni como turista vas a tener la oportunidad de entrar a un lugar como estos. Aprovéchalo, porque rara vez, aquí nada más entramos nosotros, y la gente que trabaja aquí, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, como periodista tienes tantas oportunidades de ver lugares que no... Ni como turista, ni pagando el mejor tour entras, ¿no? Oye, pues en el buque escuela Cuauhtémoc tú lo cuentas, ¿no? Comida diferente de cada región del país, diferente Precioso, diario, ¿no? Sensacional. O sea, el lunes comida de Jalisco, los jueves eran pozoleros, o son pozoleros, ¿no? Entonces te hace, y todos con el capitán, no, sensacional. El ambiente, lo que hace el buque escuela Cuauhtémoc, de verdad nos tenemos que sentir orgullosos como mexicanos, y la gente que nos está viendo, y cuando vayan a Acapulco y el buque esté ahí anclado, ir a visitarlo, porque créanme que es maravilloso. Y nos tenemos que sentir orgullosos, porque son realmente nuestros embajadores en todo el mundo, ¿eh? Hacen una labor sensacional, nos representan súper bien, o sea, es un buque precioso, llevan nuestras tradiciones, cuando anclan en un puerto, hacen una fiesta nacional mexicana, es una cosa sensacional, de veras sensacional, los muchachos son increíbles, ¿no? Y bueno, pues hay de todo, porque además imagínate, llega el buque a Acapulco y dice, necesito 10 cocineros, y pues va puro aventurero, man. Entonces yo también por eso yo creo que me identificaba con ellos, porque pues a mí esa parte siempre me ha gustado. Entonces te encuentras unas historias de muchachos que pues están en Acapulco ahí, pues son pescadores y hoy se suben al buque y se van a recorrer el mundo, pues son aventureros, son marineros, ¿no?
Pues nos debes esos reportajes. Sí, ojalá algún día, pero ahí están guardados. Había dicho que en este bloque íbamos a hablar de el olor a sangre. Lo vamos a hablar de regreso, ¿te parece? señor. Y hablamos ya de lleno lo que es estar en una guerra. Y quiero que tú me digas lo que es una guerra, lo que realmente es una guerra. Nos damos un corte. Estamos aquí en Conversaciones platicando. Ya vamos a la mitad del programa. Estamos en el Ecuador ya. Estamos con José Luis Arévalo hablando de su libro, Por los vientos de la guerra. Él es, además de corresponsal de guerra, es director de información internacional de Televisa. Volvemos. Nuestro invitado en esta ocasión aquí en Conversaciones, usted ya lo ha visto, José Luis Arévalo. Él ha sido corresponsal de guerra, que ha realizado coberturas en Kosovo, Israel, Palestina, Afganistán, Irak, Líbano y más recientemente en Libia. José Luis, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, desde lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que has padecido, para ti, ¿qué es una guerra? Mira, yo creo que la guerra es lo peor de la condición humana, ¿no? La catástrofe humanitaria terrible, o sea, hasta dónde el hombre puede ser capaz de llegar a destruirse, a lastimarse, ¿no? A acabar entre unos y otros, y por intereses muy, pues luego podría uno decir, oye, pues qué tontería, pero claro, guerras por agua, la guerra por el petróleo principalmente, por el territorio, por la religión. Yo creo que es lo peor, o sea, en términos, y eso que yo sí quiero que la gente lo tenga clara, mi opinión, es lo peor que puede pasar.
Oye, ¿pero por qué te gusta ir? Bueno, pues porque soy un informador de estas cosas, me gusta sentir la adrenalina, me gusta estar lo que hablamos en temas de la historia. Y luego me dicen, oye, pero ya no va a haber guerra, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, voy a ir a la séptima, ¿no? Ay, no, Pepe, pues ya no puede haber guerra, ¿no? Pues es que no puede dejar de haberlo. O sea, es que es muy chistoso, o sea, nos peleamos con la persona que viene en el coche al lado. Si se te cierra que, oye, tú, y se la... ¿no? Si lo hacemos con el del coche al lado, que no lo hagamos con uno que es el del país de al lado o el de otro país que, o sea, la invasión de Irak, una invasión tan absurda, ¿no? Con inventándonos historias de cosas que no existían, de que se había armas nucleares, solamente por el petróleo. Imagínate, hay tantos intereses, porque la guerra también es un interés económico, es un interés social, son las ganas de expansión, las ganas de invadir, ¿no? También es una manera de reactivar la economía. Me decían hace poco que ahorita estamos viendo una crisis económica que podría desencadenar un problema grande, porque están todos los factores para cumplirlo. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania pasaba por una terrible depresión económica, una inflación espantosa, y Europa por lo mismo tenía graves problemas. España acaba de pasar por la guerra civil. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues tenemos situaciones muy parecidas. Europa tiene problemas económicos graves como lo que está pasando en Grecia, Estados Unidos tiene problemas de desempleo, tenemos los problemas con Irán, con Siria, los países árabes, entonces hay muchos factores que podrían decir, oye, pues hay una guerra. Y en el libro si tú me das por favor, un parrafito así nada más, fíjate, la página 54 dice, una monotonía espeluznante, la guerra es violencia, no es sencillo determinar si una nota es amarilla o qué proporción de escenas violentas tenemos derecho a transmitir, pero dado que vamos a un conflicto armado es necesario mostrar lo que esto significa. Si uno siente miedo, no vale la pena ir a informar encerrado en un hotel. Y es que la guerra es eso, David. La guerra es muy fácil, en una nota de una cobertura bélica, pues ser amarillista, ¿no? Pero tú no puedes dejar de hablar de las tragedias que te da esto. O sea, un reportaje donde hable con niños sin piernas, pues no los puedo poner jugando fútbol, los tengo que poner sin piernas, ¿no? O un misil que le cae a un muchacho que va a una moto y lo despedaza, pues te lo muestro 3 segundos, tampoco puede ser tú obsceno y mostrar el detalle, ¿no? Porque no se vale, la televisión es lo que ahorita la gente está permitiéndonos hacer es entrar a su casa. Ahorita las personas que nos están viendo, a lo mejor están almorzando, prenden la tele y es como si dijeran, a ver David, Pepe, pues pásenle, ¿no? Cuéntenos. Y estamos en la casa de ellos y se los tenemos que agradecer. Entonces, por lo tanto, pues no podemos abusar. Aunque yo hable de la guerra, yo no puedo ahorita a la persona que está comiendo una hamburguesa poner una tripa ahí, pues oye, le cambio, ¿no? No, hay un límite, hay una ética, pero tienes que ser eso, tienes que mostrar la guerra con lo terrible que es, ¿no? Yo creo que es la peor catástrofe humanitaria, es lo peor que puede vivir el ser humano, pero pues existe y siempre ha existido a través de nuestros tiempos, ¿no? Sería muy utópico, una gran fantasía pensar que vamos a vivir alguna vez en paz. Y si nosotros contáramos en la historia mundial, vamos a pensar, a ver, un año, que alguien me lo diga, un año en donde no haya habido guerra en algún rincón del planeta. Pues no lo hay. Yo creo que a lo mejor hemos tenido una semana en paz en la historia de la humanidad, pero siempre ha habido. ¿Sí? Cuando no es Irak, es Afganistán, y si no es Darfur, y siempre ha habido violencia. Si no fue Corea, si no fue Vietnam, si no fue la Segunda Guerra, si no fue la Primera. Es parte de nuestra condición humana, ¿no? Sobre el amarillismo, qué sacar, qué no sacar. Tú has sido testigo, por ejemplo, en Líbano, un cadáver despedazado de un motociclista, en Franja de Gaza, frente a ti, frente a tus ojos, le disparan a una persona en las extremidades y lo cuelgan. ¿Qué sacar, qué no sacar para transmitir lo que ocurrió y también para respetar eso que tú mencionas del público? Mira, yo creo que hay que sacarlo, o sea, si tú hablas de cómo los palestinos entre ellos mismos se matan por traidores y les disparan en las extremidades y lo cuelgan para que el tipo se desangre y el pueblo lo vea y no cometa el mismo error, tienes que sacarlo. Pero yo creo que hay, a lo mejor hasta una distancia entre la cámara y lo que vas a grabar. En Haití, por ejemplo, los muchachos, la gente en general se robaba cosas para comer, la necesidad es terrible. Y la policía tenía la instrucción de matar. Tú ves a alguien robando y lo matas. Entonces nosotros íbamos en el coche y veo así, del coche a 20 metros, como 2 muchachos traen 2 costales, se los acaban de robar, la policía llega y les dispara, ¿no? Uno le dan en la pompi, sale corriendo, y al otro le dan un balazo aquí, le sale por la boca y cae así, enfrente de nosotros, vomitando sangre. ¿Cuánto tiempo sacas ese? O sea, yo lo tengo que contar, yo tengo que decir, en Haití está pasando esto.
pues yo creo que sale 3 segundos y lo sacas pues a que el camarógrafo lo grabe a cierta distancia. No tiene caso que yo meta el zoom y le ponga aquí, pues no, o sea, es muy fuerte, ¿no? Pero sí hay que contarlo. O sea, yo me tengo que poner del lado del televidente, yo me tengo que poner del lado de la persona que me está viendo y hasta dónde yo soy capaz de resistir ver eso como televidente, ¿no? Porque no tiene ningún caso que yo te haga el zoom, le ponga la bala aquí, te lo cuente y miren cómo escupe sangre. Y no, pues ¿para qué, no? O sea, oye, bueno, pues no es para tanto, lo están viendo los niños también. Pero sí tienes que dar cuenta, ¿no? Decir, oigan, cuidado con esta imagen, ¿no? Porque es una imagen fuerte y dejar una distancia. Entonces, yo creo que sí se tiene que contar con ese respeto también y sin que sea una imagen todavía más agresiva de lo que ya de entrada es, ¿no? Y la manera de evitarlo es pues no tomar ese detalle y todo eso. Y luego a mí me dicen, oye, ¿y dónde está la ética? Por ejemplo, lo que les acabo de contar, ¿y por qué no te bajaste del coche y lo ayudaste? Sí. ¿Hasta dónde está la ética de un periodista? Pero nosotros vamos como informadores, David. Tú vas a un lugar de estos a contar historias, a contar lo que está sucediendo. Yo no soy ni de la Cruz Roja, ni de alguna ONG, ni sabría qué hacer con el muchacho, ni sé cómo sacarle la bala. Y a lo mejor se me muere en el coche y me meto en un problema. O a lo mejor yo me bajo a ayudarlo y me disparan porque creen que voy con él. Y yo tengo que pensar también en la vida de las personas que van conmigo. Entonces, ¿es poco ético? Pues a lo mejor, ¿no? Que no te bajes como periodista a ayudar. Pero tampoco es tu labor. Tú vas como periodista, tú vas a grabar, vas a contar la historia y lo vas a ver pues, desde la cámara, desde lejos. Es difícil, es muy difícil porque a lo mejor, híjole, tú te sientes mal y dices, tengo que ayudar, pero pues no, tienes que ser muy frío en eso, decir, pues mi hermano, qué mala suerte, te dejó vivir esto, ¿no? Muy frío, ¿cómo no involucrarte? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces tú para no involucrarte, para no sentir, sufrir en carne propia el dolor de los demás? Para tú tratar de borrar el cassette al día siguiente y seguirle adelante, porque sin duda alguna, si no lo haces, pues acabarías loco, acabarías en un psiquiátrico. Sí, yo creo que... Pues mira, tener claro esto, ¿no? O sea, desde la primera vez que tú vas ahí, tú sabes lo que vas a ir a ver, tú sabes que vas a ir a ver muertos, que vas a ir a... Aparte de tus condiciones personales, ¿no? Que si no comes, no te bañas, esas cosas, bueno, pero esas son temporales, ¿no? Ver esa tragedia, decir, no es ni mi guerra, ni es mi gente, ni... Hace poco tuve una entrevista en radio y yo decía, oye, pues si matan a un afgano, pues qué mala suerte, ¿no? Pues es afgano. Y la gente me criticaba por Twitter, oye, ¿cómo es posible? Pero es que es así, o sea, te vuelves muy frío, no es, si eso me pasara, Dios no lo quiera, en algún estado de nuestra república, yo llegara a grabar a Monterrey, como que están viviendo, y viera a la gente de Monterrey, que pues son mis paisanos, es mi gente, ¿no? Es mi sangre, es mi pueblo. Y ahí sí yo creo que lo sentiría más. Pero en este sentido, bueno, pues mi hermano, te tocó vivir esto, yo vengo aquí a grabar, y tienes que ser, pues sí, a lo mejor muy frío, aunque por dentro sientas feo. Yo creo que es una cuestión psicológica. Y yo luego les digo, ¿saben qué? Todo esto que yo les cuento, todos lo han visto, porque tú te vas a ver una película de Terminator, claro, y ves a la gente despedazada, ¿no? Bueno, lo mismo pero en vivo y a todo color, nada más que con esa condición psicológica de decir no. Y tanto el libro como esta plática y como las conferencias que yo doy son una especie de catarsis, en donde tú vas y yo saco mis demonios. Yo lo que estoy haciendo contigo ahorita, David, tú me estás ayudando a sacar mis demonios. ¿Por qué? Porque yo te estoy contando. Y vi al tipo que le desplazaron las piernas y lo cuento. Es como la gente que de AA, ¿no? O sea, ¿cómo se cura la gente de alcoholismo? Va a la tribuna y dice, yo soy alcohólico, y cuenta sus demonios, ¿no? Y lo saca. Es lo mismo, yo voy y lo cuento, es una catarsis. Entonces, ha sido mi terapia. Hay otros que a lo mejor se emborrachan, hay otros que van al psiquiátrico, yo no, yo lo cuento y se van, y ahí el que se los quede, el que nos ve ahorita por la tele no va a poder dormir en la noche, pues, ve el libro y dice, oye, bueno, yo ya lo saqué, ya me liberé, ¿no? Es una catarsis. Vas a una guerra a ver, oír, a oler. A oler, sí. El olor a sangre, ese irremediable olor a muerte. Mira, el olor a muerte es algo que yo creo que eso no se te va. Desde la primera vez que que estás en ese lugar, eso se queda aquí, así, y cuando llegas a un lugar y hueles, inmediato, ¿no? Ya aquí mataron a alguien, ¿no? Es inherente, se queda pegadito, ¿no? Y el olor a muerte, pues es el olor a la guerra, es lo más feo, ¿no? Es muy desagradable. Y te va a perseguir toda la vida, porque mira, yo me acuerdo que fuimos una vez a Tel Aviv, a un atentado, acababan de cometer un atentado en un edificio que era una casa de juegos, de billar y estas cosas. Y haz de cuenta que era una película de terror. Desde que llegamos Gustavo y yo, sangre por todos lados, en las paredes, las manos, ¿no? De que se ve que habían heridos que salieron apoyados de la pared, como en las películas de terror. Y yo iba a hacer mi salida a cuadro,
Yo traía mi maletita con el micrófono y la batería ayudando a Gustavo y el micrófono aquí en la mano. Iba yo a soltar la maleta y Gustavo me dice, no, hombre, no la sueltes. Porque cuando cayó la explosión, todas las parrillas donde se instala la instalación eléctrica, pues se cayeron, yo estaba parado ahí, pero todo era sangre. O sea, como una película de terror, ¿no? ¿Sí? Entonces yo bajaba la maletita, pues se nos iba a embarrar de sangre, ¿no? Entonces, no, ni la bajes. Entonces, ese olor lo tienes todo el tiempo, pues ya yo creo que te va a perseguir siempre, ¿no? Es así, ¿por qué? Porque pues es lo que más hueles ahí, el olor a sangre, ¿no? Terrible. Me voy a un corte. De regreso, si yo quisiera ser corresponsal de guerra, ¿qué me tengo que llevar? ¿Me lo platicas? Sí, señor. Nos damos rápidamente un corte comercial. Estamos platicando, conversando. Muy interesante la plática con José Luis Arévalo, corresponsal de guerra. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conversaciones. Estamos con José Luis Arévalo, corresponsal de guerra. José Luis, ser corresponsal es adoptar también costumbres, hábitos de los lugares a los que se visita. No puedes ir con mentalidad de mexicano a Afganistán, a Irak, a cualquier otro lugar donde te encuentras, incluso a las mujeres cubiertas totalmente. Oye, y estuvo fascinante eso de que cómo se fijan los hombres en las mujeres en lugares donde lo único que se les ve a veces son los pies. Los pies, ¿no? No, fíjate, es que los muchachos que luego vienen y me dicen, ¿cómo puedo ser yo corresponsal, no? A mí me gustaría ser corresponsal.
Yo creo que principalmente tienes que tener esa posibilidad de adaptarte a cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, tienes que, si no, no, si te da el mal del jamaicón que al mes ya estás haciendo los tacos, eso, olvídalo. O sea, vas a llegar a un país donde vas a comer en el suelo, donde la gente pues, huele muy feo, y por ejemplo en Afganistán, tú comes en el suelo tal cual, ponen una piel como mantel, y el pan lo avientan en el suelo, y pasa la gente descalza caminando a tu lado, y tienes que comer ahí, y dices, bueno, pues, o sea, te tienes que adaptar. Si no tienes esa posibilidad, no las tienes que regresar. Y ahorita que mencionas el tema de las mujeres, en Afganistán yo decía, bueno, ¿cómo le hacen para casarse, no? Porque las mujeres están en la burka, están todas tapaditas y andan en la calle así. Y pues, ¿cómo te casas? Entonces ahí hay dos formas. Una, bueno, hay tres realmente. Una, se conocen desde niños. Dos, que de la mamá va a la casa de su amiga, ve a la hija, le gusta a la hija, entonces, oye, voy con mi hijo, entonces le dice a tu hijo, hace una reunión y te casan, pero ya casi te casan, porque como tú ya la viste, ya no puedo luego decir que no. Y la otra es por los pies, o sea, la burka, pues nada más traen las patitas afuera, ¿no? Entonces, si te gustan los pies de una mujer, dices, ay, estos pies me gustan, mira qué bonitos pies tiene. Entonces ya te acercas y ya te permite hablar con ella y la mamá consigue una cita con la mamá y la ves a la niña y te casas con ella. Es muy chistoso, o sea, son costumbres que tú tienes que conocer y que además respetar, porque por ejemplo en los países musulmanes está prohibido tocar a las mujeres, incluyendo a la esposa del embajador, por ejemplo. Tú no puedes llegar y saludar, ¿qué hubo la señora, cómo está? No, o sea, no las puedes ni tocar, luego ni verlas, ¿no? Entonces hay cosas que tú tienes que, desde que llegas, tenerlo en tu casa, porque también el trabajo es más fácil. Si tú faltas al respeto en un lugar de estos, pues la gente te cierra la puerta, ¿no? Entonces tú tienes que conocer sus costumbres, porque así se te abren más las puertas. A mí me gustan mucho los idiomas, porque me encantan. O sea, el inglés en la escuela, el francés y el checo lo aprendiste en la calle. En la calle. Y me sé palabritas. Entonces, por ejemplo, mi camarógrafo Víctor López ponía en el taling de la cámara un papelito pegado con masking tape, sabiendo cómo se decía buenos días, gracias a Dios, ¿no? Entonces tú llegas, es como nosotros los mexicanos, si ahorita nos llega vamos a poner una persona de Estados Unidos, llega y si nos saluda en inglés, hasta como que, oye, pues, ¿qué onda? Si llega en español, como que, bueno, oye, pues gracias, ¿no? Hizo el esfuerzo. Lo mismo aquí, si tú llegas a una casa de árabes y les dices Salam Aleikum, caray, un mexicano te saluda en árabe, oye, qué buena onda, ¿no? Y eso te abre un poquito la puerta, ¿no? Entonces, sí tener esa capacidad, y eso lo contamos en el libro, a los muchachos que nos ven, que si les gusta esto, de adaptarse a otras costumbres, a otros climas, a otras condiciones. Y si vas a una guerra o vas a un lugar como Haití, que dormimos en el suelo. O sea, cuando nosotros llegamos a Puerto Príncipe, al aeropuerto, que estaban todos los periodistas en un campamento improvisado, dormíamos en el aeropuerto, en los pastizales donde están las pistas. Y yo me acuerdo que me encuentro al ingeniero de Televisa y llego ahí con mi mochila de espalda y la pongo ahí, la abro y me dice, oye Pepe, cierra la mochila. Le digo, ¿por qué? Pues porque se meten las tarántulas, man. Entonces, te vas a dormir en el suelo, imagínate, puedes estar caminando una tarántula. O las chinches en Afganistán, que hay un capítulo en el libro dedicado a las chinches, sí. ¿no? Tú estás dormido en tu sleeping bag y estás sintiendo que te caminan por el estómago. Ya me dio comezón. Es horrible, o sea, sí. y si imagínate, oye, no, ya me quiero ir, pues no, ni modo, pues te las quitas, ¿no? Y te duermes. O sea, compramos un insecticida y limpiar el sleeping bag todos los días, porque te van caminando y ya apareces todo picoteado, ¿eh? O sea, tienes que tener esa capacidad de decir, bueno, hasta para ir al baño. Para ir al baño, ¿no? Costumbres diferentes. O sea, hay lugares donde no hay excusados, o sea, es un hoyo. Entonces, bueno, pues ni modo. Admirable las mujeres, ¿no? Porque uno mal que ve, bueno, como hombre, pues es más fácil, pero para las mujeres que tienen más complicaciones y que necesitan más higiene en algunos días, sobre todo, que estén en lugares así, oye, qué maravilla, ¿no? Y eso para las niñas que nos están viendo y que estudian periodismo y que quieren ser corresponsales, se puede. O sea, hay que tener esa capacidad de adaptarse, a decir, bueno, en Libia yo no me bañé 4 días, David. Oye, ¿cómo que no te bañaste? Pues no te bañas. Primero, mira, es lo que menos se te ocurre. Segundo, no hay agua. Entonces, cuando nos bañamos fue porque mi camarógrafo y yo fuimos a la alberca del hotel, nos robamos primero de la cocina una cazuela de estas grandotas, fuimos a la alberca, agarramos agua de la alberca y nos la subimos al cuarto. Y con eso teníamos una botellita de 1,5 litros para cada uno para bañarnos. No podíamos gastar más. Tienes 1,5 litros para bañarte, mi hermano, con el agua de la alberca. Entonces también aprendes a cuidar lo que tienes, porque todo esto es aprendizaje para tu vida diaria, ¿eh? O sea, oigan, el que abre una lata de atún, se la acaba. O sea, claro. Si dejas la mitad, mañana a lo mejor ya no hay de comer, mi hermano. Entonces, nada de que abro la lata, la dejo. O sea, aprendes a cuidar y eso hay que llevarlo a nuestra vida diaria. Cuidar el agua, cuidar la comida, lo aprendes ahí. Qué chistoso, ¿no? ¿Qué se come? Pues mira, depende de la guerra.
Ahora sí, como el menú es muy distinto, por ejemplo, en Afganistán nos compraba el traductor borrego, cordero y pan y arroz cuando había. Cuando no, pues yo siempre llevamos una maleta con comida. Entonces llevas latas de atún, barras de estas energéticas, galletas, chocolates. En Libia 4 días comimos galletas y latas de atún. Una lata al día, ¿eh? No había más, porque además cometimos el error, porque aquí no dejas de aprender, ¿no? Yo dije, vamos a Trípoli, pues seguramente en Trípoli, en la segunda parte de la guerra, seguramente pues voy a conseguir en cualquier tienda algo, porque luego en las guerras, después de una semana, la gente hace su vida normal, aunque te estén bombardeando, como en Beirut, pues hacíamos la vida normal y comíamos, en restaurantes comíamos pollo rostizado, ¿no? Entonces, sí hay después de cierto tiempo, dependiendo del conflicto. En Israel comíamos muy bien, pero en Afganistán no comías nada. Y en Libia, dije, vamos a llegar y pues, seguramente pues, encuentro yo. Entonces llevábamos 10 latas de atún y una caja de galletas y 6 botellas de agua. Y cuando llegamos, sorpresa, pues 4 días todo cerrado, todo cerrado. Entonces, pues vas ahí, oye, pues, lo único que hay para desayunar un panecito con una botella de agua o un juguito, porque llevamos juguitos. Vamos a comer una lata de atún y vas a cenar galletas. O sea, punto, es lo que hay, 4 días, hasta que abran una tienda, ¿no? Entonces ya el cuarto día abrieron el mercado y compramos para abastecer un poco. Pero tienes que tener esa capacidad de adaptarte, porque además la premisa es que vas de entrada por salida. O sea, realmente, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Un mes? Bueno, pues te vas. Hay que disfrutarlo. O sea, porque si tú vas desde el primer día con la idea de que, sí, mano, yo estoy sufriendo, ¿no? Pues mejor no te quedes, mejor salte. Mano. Claro. Además, oye, me van a matar, ¿no? Pues salte también porque estás más en riesgo. Tienes que ir con la mentalidad de decir, lo voy a disfrutar, lo voy a trabajar, voy a aprender, no me van a matar. De entrada, hierba mala nunca muere, man. Entonces no me van a matar. Aquí yo como entro salgo, no voy a salir con los pies por delante. Tú eres de los míos. Yo quiero que me platiques cómo le haces con los lentes de contacto. Sí. Para mí es un martirio. Sí, es un martirio. Yo me imagino, yo si tuviera que ir a una guerra, ¿cómo le haría con los lentes de contacto? Limpiarlos, ponérmelos. ¿Cómo le hacías? Pues mira, por ejemplo, el lugar más complicado ha sido Afganistán en ese tema, porque estás en el desierto y la arena es muy finita, es como la de Cancún, está en pleno desierto. Entonces yo lo que hacía era, en los viajes largos, porque vas en unos jeeps que no tienen ni ventanas, me ponía lentes de estos que van pegaditos, como gogles, para que no me entrara tierra. Sí, la arena. Porque eso es lo más delicado. Y luego pues ya con alcoholito de este líquido y pues ahí me las ingenio. Pero sí, esa parte es muy delicada. Y llevar de repuesto, man. Tienes que llevar cosas. La guerra, yo tengo en tu casa una maleta de cosas ya listas. O sea, si mañana me hablan y me dicen, ¿ya entras? Ándale, me quiero ir de corresponsal. En tu libro, Por los vientos de la guerra, tú das un manual, porque es un libro aparte que es un manual para los estudiantes que quieran, en este caso, en algún día ser pues corresponsales de guerra. ¿Qué es lo que hay que llevar? ¿Qué es lo esencial si yo me quiero ir a una guerra de corresponsal? Sí, mira, aquí hay un capítulo que se llama Herramientas básicas para el corresponsal de guerra, ejercicio de vocalización no pedido, le pusimos. Estar consciente de que voy a un lugar en donde mi vida está en riesgo ayuda a que el miedo no me venza. Con miedo es más fácil que esté en peligro. El miedo es algo que te acompaña siempre, yo creo que eso siempre te va a ir, pero no tienes que permitir que el miedo se apodere de ti. Eso es lo chistoso, saberlo manejar, ¿no? Porque el miedo es la parte fundamental para que tú sepas a dónde puedes entrar, hasta dónde puedes entrar. Y luego me dicen, pues tú ya llevas 6 guerras, significa que cada vez pues, tienes más tablas y no te va a pasar nada. Yo creo que es al revés, David. Mientras más guerras pasan, es más fácil que te suceda algo. Porque a la primera guerra el miedo, es tal el miedo que te cuidas mucho. Entonces dices, no tomas confianza. Aquí uno va más confiado y dice, no me pasa nada. Al contrario, hay que tener más cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que llevar? Bueno, primero aquí yo pongo hablar otro idioma, ¿no? Hay quienes llegan hablando solo castellano y en muchos lugares es difícil encontrar traductores que lo hablen bien. Se limitan las opciones, se cierran las puertas. Por lo menos hay que hablar un buen inglés. Luego la creatividad, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Un botiquín. La enfermedad es frecuente, cada quien conoce sus debilidades y sabrá que le hace falta un botiquín. Pero lo básico sería pues, la gripa, diarrea, la buscapina para el cólico, gotas para la nariz, para los ojos. Yo uso lentes de contacto y por eso siempre llevo otros de repuesto. Si tomo algún medicamento, llevo el doble de lo que necesito. Si llega a faltar algo es muy difícil conseguirlo y si lo consigo, quién sabe si será de manera inmediata. Una navaja, eso lo aprendí de Víctor López, mi camarógrafo en Kosovo. Él sí llevaba una navaja que traía de todo, tijera, lupa, pinza, sacacorchos, destapador. Qué útiles son, ¿no? Porque siempre hay una botella de vino en el camino. Claro. Chaleco antibalas y casco, obvias razones. Un juego, un Nintendo, una maquinita o una consola portátil de videojuego. Hay ocasiones en que paso todo un día encerrado.
Algo tengo que hacer, a veces casi adormecer la mente, distraerla de imágenes, recuerdos y reflexiones. Vacunarse. Es necesario informarse de cuáles son las vacunas recomendadas, dependiendo del lugar, y ponérselas. El masking tape básico, los compañeros camarógrafos lo van a... El masking tape va a todos lados, ¿no? Porque además, no solo para la parte técnica, en el cofre del coche tú pones TV y en el techo. Porque los aviones de arriba te van viendo, entonces bueno, pues ahí van unos periodistas con una bandera de México, si eres guadalupano, la Virgen de Guadalupe, prensa, la bandera de México, todo, man, o sea, que te identifique, ¿no? Y yo cargo, bueno, un teléfono satelital, informarse de dónde estás y buscar a alguien en la zona que te ayude como traductor. Y yo traigo, porque tengo el pelo pues, muy chino, entonces por eso me lo pongo, y como lo traigo largo, traigo siempre un paliacate. Decía Carlos Loret de Mola el día de la presentación del libro, que cuando en los tiempos actuales, cuando hablamos de guerra en México, no pensamos en Morelos y Pavón, pensamos en José Luis Arévalo, ¿no? Porque yo traigo el paliacate siempre. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque como no te bañas, pues traes los pelos así, man, y no puedo salir en la tele pues, todo despeinado. No hay agua, entonces me podría rapar. En Libia me corté el pelo, en Libia me lo puse muy chiquitito. Dije, bueno, pues vamos a ver. Entonces, o me rapo, así el pelo muy cortito, o traigo el paliacate. Y la otra es porque cuando por fin te bañas, pues tratar de traer el cabello lo más limpio posible para no ensuciártelo más adelante. Entonces traigo el paliacate. Y también un poquito por el tema del sol. En esos lugares hace mucho calor, David. O sea, en Irak, en Afganistán estuvimos a 45, 48 grados secos, así en el desierto. Mi camarógrafo se insoló por no traer gorra. Entonces el paliacate te ayuda un poquito a cuidarte y no te da una insolación. Entonces hay que pensar en todas esas cosas, ¿no? Claro, tengo que hacer un corte. Yo de regreso quiero que me hables si es que tienes amuletos, que me hables de ese billete que partieron de los en rublos. 10, ¿te parece? Que lo hablemos de regreso y ahorita platicamos también porque nuestro invitado de esta ocasión, José Luis Arévalo, además de ser corresponsal de guerra, le tocó cubrir varios acontecimientos internacionales, entre ellos la muerte de Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI. Todo esto de regreso. Esa imagen que acabamos de ver, esa imagen donde tú estás
reporteando y de repente atrás un misil, ¿qué fue lo que...? Se llaman Katyushkas. Ajá. Y creo que se volvió un clásico, ¿eh? Cuando la gente se acuerda de las guerras siempre dicen, mira cuando te dispararon atrás. Fue muy chistoso porque íbamos en la carretera y vimos en el desierto, estábamos del lado de la Alianza del Norte, la Alianza atacaba a los talibanes, ¿no? Entonces yo veo que están preparando la Katyushka. Luego la gente cree que esas imágenes son pagadas, dicen, no, es que los periodistas van y le pagan al soldado. No, eso, primero lo que cuesta, lo que costaría en dinero. Claro. Y segundo lo que cuesta en vidas. O sea, yo no le puedo pagar a una persona de estas que dispare una Katyushka de estas, que son unos misiles de este tamaño, porque van a darle a alguien. O sea, no están tirados al aventón. Claro, Entonces, si pudieran repetirnosla en lo que estamos hablando para que pues tú lo pudieras platicar, es la cortina que acabamos de pasar ahorita, porque es que efectivamente tú estás reporteando, estás hablando y de repente te sorprende, ¿no? Imagínate que yo le pagara al fulano para que tira lo que cuesta eso, ¿no? Sí. Eso cuesta mucho dinero y además pues yo no quiero cargar con la vida de una persona, o sea, imagínate, ese le cayó a alguien o cayó en un lugar donde hay gente. Ahí con tu paliacate además. Sí, siempre. Entonces, cuando yo veo que lo están montando, yo le digo a Gustavito, oye, vamos a parar, pues para hacer una salida a cuadro con ellos ahí, ¿no? Entonces, realmente estábamos esperando el momento del tiro. Pero como estás de espaldas, pues no ves, tú estás ahí esperando, y cuando sale el disco. Pero no esperabas que fuera tan fuerte, ¿no? Soy durísimo, es muy, muy fuerte, ¿no? Y en ese momento es cuando empecé a hablar, ¿no? Pero hasta la cámara se movió. José Luis, ¿tú tienes amuletos? ¿Llevas algún tipo de amuletos? Sé, por ejemplo, de un billete que partieron en 10. Platícanos de esto. Lo del billete nos juntamos en Moscú con Gregorio Meraz, que es nuestro corresponsal en Washington, éramos los dos equipos. Y bueno, pues vas a una guerra, ¿no? Y vas con la idea de que todos, como lo platicamos antes del corte, aquí tenemos que salir con vida, nadie se va a morir. Pero agarramos un billete de 100 rublos y lo cortamos en 5 partes y cada quien se quedó con una partecita y dijimos, cuando salgamos y nos reunimos aquí, lo tenemos que volver a pegar, ¿no? Y lo volvemos a guardar. No coincidimos porque luego a Gregorio lo mandaron a Kabul, yo me quedé en el norte de Afganistán y al final cada quien por su ruta. Pero a la fecha cada quien tiene su pedacito. Y de los amuletos, pues mira, yo aquí en el libro cuento, en mi cartera siempre tengo 2 monedas que representan mi año de nacimiento en el calendario chino. Eso cuando yo escribí, que ahorita lo tengo guardado, a Libia no lo llevé. En el calendario chino yo soy un mono, entonces tengo una monedita que es un monito. Por otro lado, no es un amuleto, pero siempre cargo con la foto de mi abuela materna. Yo crecí con mi abuela materna, ¿no? Entonces tengo la foto de ella. También llevo banderas de México, que mi padre me envía cada vez que me marcho. Las ponemos por todos lados. En una ocasión conocimos a un soldado israelí de ascendencia mexicana. Aunque pocos, hay mexicanos inmiscuidos en la guerra, sea por cual sea la causa, ¿no? En general nos tratan bien, pues saben que nuestro país es neutral, que no nos metemos con nadie, que solo estamos ahí para cumplir con nuestro trabajo. Llevamos logos de Televisa, que ponen Mexican Press. En Israel conocen las telenovelas que se hacen en San Ángel. Es más, muchas mujeres hablan español por las telenovelas. Entonces son mis amuletos realmente. Yo traía siempre mi abuela materna, ¿no? Yo creo que es la que siempre me ha acompañado. Y bandera de México, o sea, un amuleto tal como tal, ¿no? Pero este tipo de cuestiones de que muchachos vamos a entrar y cuando salgamos nos volvemos a reunir y cortamos el billete, ¿no? Y aquí está contado en el libro. Así es. A ti te tocó estar en el Vaticano cuando muere Juan Pablo II. Te toca también estar presente en la elección de Benedicto XVI. ¿Cómo se vive la elección de un papa? Fíjate que es muy chistosa esta historia porque yo crecí en una escuela católica, yo estudié en una escuela primero de franciscanos, luego la preparatoria la hice en la Universidad de La Salle con los hermanos lasallistas y luego la universidad en una escuela de misioneros de Guadalupe, pero pues siempre he sido un poquito rebelde, ¿no? Entonces soy católico, no practicante, en ese sentido. Yo creo que Diosito yo siempre digo, yo me llevo bien con Dios y con el diablo, porque yo también creo que en estas cosas hay que llevarse bien con el diablo. Diosito, por más que te cuide, pues te ponen una bomba y te matan, ¿no? Entonces el diablito tiene que estar de mi lado. Y Juan Pablo II para mí, pues era como, con el paso de los años, yo dije, bueno, pues es un político más, elegido por un cónclave por los cardenales y sale un representante. Y el primer viaje que yo hice a Europa lo hice con la estudiantina de la Universidad de La Salle. Y cantamos en la Plaza del Vaticano con Juan Pablo II ahí. Y yo dije, oye, pues está bien, pero con el paso de los años dije, no. Y había muchas cosas que yo no compartía con Juan Pablo II, como el tema del aborto, que yo no es que yo esté a favor, pero digo, bueno, pues hay condiciones en las que se tiene que hacer, o el preservativo, hay muchas cosas, ¿no? Pero dije, bueno, cuando se muere Juan Pablo II, antes, cuando cumple Juan Pablo II 25 años de pontificado, nosotros hacemos un ensayo, hacemos una cobertura de cómo podría llegar a ser la cobertura cuando el Papa muriera. Dónde iba a estar Joaquín López Dóriga, dónde iba a estar Valentina, dónde iba a estar yo, los camarógrafos, el desplazamiento, todo lo hicimos, e hicimos la cobertura del aniversario del pontificado como se haría el día que él llegara a morir.
Oye, se me hizo fascinante eso de que hasta rentan una azotea para que tenga vista hacia A el la Vaticano. fecha está rentada. Ajá. Esa azotea la tenemos donde se hace la terracita, que ahora Valentina va a hacer, ahora que va a ir Joaquín a Roma para la salida del Papa para México, esa azotea la tenemos ahí, desde ahí transmitimos. Y desde aquel entonces se rentó y Televisa paga mensualmente esa terraza, porque muchas televisiones lo hacen, ¿no? Entonces ya lo teníamos ensayado. Cuando muere Juan Pablo nos llaman y nos vamos corriendo al Vaticano. Y yo tenía ya mi lugar, yo ya sabía dónde iba a estar, ¿no? En la Plaza de San Pedro, recibiendo a todos los fieles que iban a entrar 15 segundos a ver el cadáver de Juan Pablo, y me mandaban de arriba de la terraza los enlaces. Y ahí me di cuenta de la fuerza de Juan Pablo II. O sea, dije, ¿cómo es posible que un hombre como este sea capaz de reunir a 2 millones de personas para que vengan a verlo 10 segundos? Porque no te daban tiempo de más. Entrabas a la Plaza de San Pedro, llegabas al cadáver y te desviaban. 10 segundos. A lo mejor tomaron una foto, pero te quitaban. Dije, qué poder de convocatoria, qué maravilla, ¿no? Entonces muchas cosas cambiaron. Me quedé 3 semanas, luego vino el cónclave y viene la elección de Benedicto XVI. Y sí es muy interesante, o sea, la fuerza, la energía de la gente, ¿no? En un lugar como estos, haciendo vigilia, cuando era impresionante cuando sale el cadáver de Juan Pablo II en el ataúd, ponen la Biblia y la Biblia solita se cierra, sí, ¿no? O sea, dice, oye, qué maravilla. Y luego la gente empieza a gritar, santo súbito, ¿no? Entonces, un momento la misma energía de la gente, ¿no? Un momento muy, muy impresionante. Un ceremonial de siglos. Yo no creo, mira, yo tuve la fortuna, periodísticamente hablando y como persona, de estar en ese funeral. Difícilmente va a haber, yo creo, que un personaje que vaya a poder reunir el día que muera a tantas. Yo lo veo muy difícil. O sea, el día que muera Fidel Castro, pues irá mucha gente a verlo, pero yo no creo que como Juan Pablo II, bueno, ni Benedicto XVI, ¿no? O sea, va a venir el Papa y bueno, pues habrá que estar ahí con él y apoyarlo, pero la fuerza de Karol Wojtyla yo creo que es impresionante, ¿no? Y no nos va a tocar, yo creo que no nos va a tocar un funeral de esa magnitud. Quien tú me pongas, Margaret Thatcher o Fidel Castro, y mira que Fidel Castro yo digo que es el último de los mohicanos, pero difícilmente, con todo respeto, ¿no? Los mohicanos lo digo como una... difícilmente va a tener esta fuerza, ¿no? de traer a tantas personas a su funeral, ¿no? Entonces sí fue un momento impresionante, ¿no? En tu libro comentas que uno de los personajes que a ti te gustaría entrevistar es precisamente a Fidel Castro. Yo, mira, Fidel, yo tuve la oportunidad de estar con él en Suiza en una conferencia que él dio, ahí estuve, no he tenido la oportunidad de estar con él así, en una entrevista, me encantaría. Por lo mismo, porque yo siento que Fidel, con sus pros y sus contras, y la gente que lo ha de odiar y hay gente que lo adora, ¿no? Pero Fidel ante todo es un ideólogo que por algo se mantuvo tantos años y por algo está ahí, por algo mueve todo eso. Que esté bien o que esté mal, eso ya es muy de cada quien, ¿no? Hay gente que dice que es terrible lo que pasa en Cuba. Yo tengo un gran amor por Cuba, es un país que yo adoro, que quiero mucho, a los cubanos los quiero mucho. Primero porque pues, yo crecí, comí y viví de la música cubana, el grupo de mi papá toca música cubana. Conozco a todos los músicos que han muerto ya y otros de Buenavista Social Club, a Compay Segundo, a tantos músicos. ¿Por qué? Por mi papá, a Enrique Jorrín, que creó el cha-cha-cha, pues tocaba con mi papá. Entonces, mi primer viaje al extranjero solo fue a Cuba, con 16 años. Mi primer Cuba Libre me la tomé en Cuba. Entonces, tengo una gran relación con Cuba y es un país que yo quiero mucho. Tengo una gran relación con el gobierno cubano, con la gente de la embajada, de un gran respeto, nada institucional, o sea, nada que ver con Televisa, ¿no? Sino como persona por la relación con mi papá y eso. Entonces a mí Fidel, bueno, sería una cosa maravillosa, ¿no? Poder estar con él por lo que significa este hombre, ¿no? Para la historia de la humanidad, ¿no? Como lo fue Gorbachov a lo mejor, ¿no? Así es. Haciendo a un lado personajes que ya has particularizado, como es Fidel Castro, como es el caso de Juan Pablo II, has estado tú, por ejemplo, has estado cerca, te ha tocado coberturas, un Dalai Lama, un Jacques Chirac, un Pelé incluso, ¿no? Un Lech Walesa, María Félix. De esos personajes, háblame de quiénes han dejado alguna huella en tu carrera profesional. Pues mira, yo creo que así particularmente a lo mejor pues, todos, de alguna forma, porque es muy interesante, ¿no? Estar con ellos. Yo me acuerdo de María Félix, que bueno, pues yo la más la veía en las películas y mi familia, ¿no? Y cuando yo llego a París y me enfrento a ella, a mí me decían, oye, cuidado porque la señora es muy especial, no vivió muchos años después de eso. Y fue muy chistoso, muy especial estar con ella, ¿no? Dije, una señora como... Y me fui caminando, presentaba una exposición de cuadros que habían hecho en su honor, caminando con ella del brazo,
viendo los cuadros, dije, o sea, estoy con María Félix, ¿no? Sí. Qué fuerte. O con Pelé, que lo primero que le pregunté, fíjate que chistoso, íbamos a empezar la entrevista, y si tú te vas a acordar de un juguete que anunciaba Pelé, que se llamaba petaca, Sí. que era una raquetita con una pelota. Y entonces lo primero que le digo yo a Pelé, antes de empezar la entrevista, le digo, oiga, yo sí jugué petaca, ¿no? Y entonces Pelé se atacó en la risa, ¿no? Entonces, a lo mejor soy un poquito irreverente yo, ¿no? Pero dije, bueno, se lo voy a decir. Y rompí el hielo, ¿no? Fue muy chistoso, o sea, como Lech Walesa, ¿no? Que movió todo el aparato anticomunista en Polonia y estar con este hombre ahí. Cada uno, yo creo que ha sido muy enriquecedor estar con personajes de este calibre, ¿no? Muy, muy interesante. Y como soy un poco irreverente, rompo el hielo con cosas así, pues, como lo de Pelé, ¿no? O sea, o con el mismo Chirac, que voy caminando ahí, a hacer cosas que a lo mejor ellos no se lo esperaban, ¿no? Puede ser una defensa ante los nervios, no lo sé, ¿no? Yo me acuerdo, David, ahorita que hablamos de las entrevistas y de los nervios, que la primera vez cuando yo fui a pedir trabajo a CEPROPIE, me mandan con el director de Recursos Humanos, y lo cuento aquí en el libro, que era un señor así, un gordo, así, que se oían los gritos hasta afuera, ¿no? Y yo estaba bien chavito. Entonces yo me acuerdo que lo oía gritar y me decían, tienes que entrevistarte con el señor Gustavo Galván, para que pues veas dónde te acomodas. Y yo iba de traje así, y me daba terror. Cuando me siento en su oficina así con un ventilador, una oficina chiquita y él metiendo gritos, yo dije, mi madre, ¿no? Yo sentía en la espalda el sudor como me corría por acá así, y yo decía, no, este va a correr. Me dio trabajo y con el paso del tiempo me hago amigo de él, ¿no? Y le cuento esto, le digo, Gustavo, es que me daba terror. Estaba yo enfrente de ti, me daba mucho, me dice, mira, Pepe, tienes que tener una cosa clara en tu cabeza. Sobre todo si un día tú entrevistas a alguien. La persona que tienes enfrente de ti hace las mismas cosas que tú, va al baño igual que tú, come igual que tú. ¿Por qué te pones nervioso? O sea, porque sea más conocido, pues tú tienes que ser como eres, no te pongas nervioso. Entonces digo, bueno, pues hay que ser así, digo, el nervio siempre está, ¿no? Pero es cierto, dije, es un ser humano igual que yo, ¿no? Sí, chistoso. Pues sí, es buen consejo, pero los nervios, como tú Sí, bien los dices, nervios, sí, siempre sí, están. Sí. Tengo que hacer un último corte. De regreso, pues ya vamos con el cierre. Se ha pasado estas 2 horas, pero casi como agua. De veras, sí. muchas gracias por haber venido. Gracias, David. Vamos con corte. Rápidamente, estamos con José Luis Arévalo, hablando de su libro, donde habla de su trayectoria que ha tenido como corresponsal de guerra. Él actualmente es director de información internacional en Televisa. Regresamos con la parte final de este programa.
la parte final de esta excelente conversación. Qué buen conversador eres, ¿eh? Muchas De veras te lo digo honestamente y te lo digo porque he disfrutado de veras tu plática. Primero gracias. porque te admiro tu amable. trabajo que has realizado, admiro cómo te has enfrentado a todas esas situaciones que narras en tu libro y también sobre todo, bueno, por esa manera en que lo cuentas, Muchas gracias. que está plasmado tal cual en el libro, ¿eh? Muchas gracias, muchísimas gracias. Ojalá que los que lo lean lo disfruten igual. Y muchas gracias, quiero agradecerte que hayas venido expresamente a este programa para esta entrevista. No, de veras es que yo te lo agradezco. Es un honor, muchísimas gracias. Y José Luis, pues para cerrar, sobre el libro Por los vientos de la guerra, nos querías destacar dos cosas. Uno, las participaciones finales que vienen en este libro. Fíjate que, como te decía yo al principio de la plática de esta conversación, el libro también tengo la intención de darle un homenaje, ¿no? Y un agradecimiento. Yo procuro ser una persona agradecida siempre, ¿no? Con la vida, con la gente que me apoya, con la gente que está conmigo. Y es un homenaje a ellos, decir, oiga muchachos, gracias. Y escogí a 6 periodistas que estuvieron conmigo en estas 5 guerras narradas aquí. Y les pedí, bueno, en España están casi todos, porque nosotros trabajamos mucho con los españoles, andamos en las guerras juntos. Y a un periodista sueco que estuvo conmigo en la guerra de Afganistán, que le matan a su camarógrafo y que está aquí narrado, que escribieran una especie como de editorial de cómo ellos trabajaron, cómo ellos han sido corresponsales de guerra y cómo han trabajado con nosotros, ¿no? Entonces, cada uno de ellos escribe un pequeño, te digo, un relato a manera de editorial de su experiencia. Está el de David del Río, que él fue corresponsal de Notimex en París, estuvo conmigo en Israel. Está Joan Marcet, que estuvo conmigo en Irak, fue corresponsal de Televisión Española. Natasha Blay, de la Televisión Valenciana, que estuvimos juntos en Irak. Pablo García, que estuvo conmigo en Líbano. Y me falta, y Rolf Polserret, que estuvo conmigo en Afganistán, que es el sueco. Entonces quisimos de esta manera que ellos cuenten su historia, porque también el libro tiene esa intención, que la gente sepa cómo es un corresponsal de guerra, ¿no? No nada más yo, sino todos, el sueco, el español, el mexicano, cómo somos una tribu, que estamos ahí mezcladitos, que yo me los he encontrado a los que estuvieron conmigo en Kosovo en el 99, los vi en Libia en el 2011. Somos los mismos locos, estamos locochones y nos vemos siempre juntos, somos una familia, ¿no? Y eso también intentó el libro. Una pregunta, ¿por qué las 10, 12 páginas que vienen de fotografías, más quizá, donde vienen muchas fotografías, no tienen pie de foto? Porque mira, eso fue un plan de la editorial. Cuando empieza la parte de las fotos a color, dice lo que no se lleva el viento, y vienen fotos donde estoy con amigos o están los niños de Afganistán y todo. Si tú agarras un libro y ves, por ejemplo, vamos a poner esta foto donde estoy yo con una cámara, ¿no? Y aquí yo le pongo Tashkent, camarógrafo Daniceto Menéndez. En esa frase ya resumí el contenido que está acá. Entonces, ¿qué dijimos? Mejor vamos a hacerlo al revés, que la gente vaya leyendo el libro y conforme vayan leyendo, digas, pues aquí está de camarógrafo, entonces ya te vas a la foto y ya haces la relación. No dejas de leer el libro al ver las fotos, porque tenemos esa mala costumbre, te vas a las fotos y, pues, mira, este es el periodista sueco que le mataron a su camarógrafo. Pues ya, ¿para qué leo el capítulo? Didáctico hasta en Mejor eso. al revés, vamos a leer el capítulo y cuando lo voy a buscar, tú lo buscas en las fotos. Hay un capítulo dedicado a la traductora que tuvimos en Kosovo, una serbia de ojos azules, que aquí está su foto. Entonces, tú al ver la foto de María... La que casi te pone en el ojo de la mira, del del bando enemigo, ¿no? Bando enemigo. Cuando tú al ver la foto ya sabes que es María Kolakovic, ¿para qué le pongo el nombre? Tú ya al leer el libro dices, pues es esta muchacha, pues digo, tiene aquí la S de Serbia. Claro. Entonces por eso lo hicimos, con esa intención. La portada, rápidamente cuento, David, es de un pintor mexicano que se llama Yasamuart, que muestra es camarógrafo reportero en una misma persona, porque pues así fue mi vida, así ha sido mi vida, encima de los muertos en el infierno de la guerra, ¿no? Él hizo 5 óleos dedicados a este libro, de los cuales escogimos 2. Que es la portada y otro que está guardado para la segunda edición, y 3 que él tiene y que, pues bueno, además los vende, ¿no? Los tiene ahí, pero que me los dedicó, él es muy amigo mío, Yasamuart, él es de Michoacán, y pues hizo esto también. Así es, tu libro se encuentra en las librerías Gandhi, El Sótano y próximamente... Próximamente entraremos en VIPS, vamos a entrar también en Fondo de Cultura Económica, y ahí las personas que vayan a México, a la Ciudad de México, en la Universidad La Salle, en la editorial de la Universidad La Salle, que está en la calle de Mazatlán, ahí también están los libros, pero pues aquí en Querétaro estamos en Gandhi y en Sótano, ¿no? Entonces, que aparte me dijeron que la librería Gandhi es preciosa, que está súper bonita, entonces pues dense una vuelta. Claro que sí. Yo no quiero terminar sin que tú nos digas unas palabras de cuando nosotros prendemos la televisión y vemos el noticiero de López Dóriga, el noticiero de Carlos Loret de Mola, de Adela Micha. ¿Cuál es tu responsabilidad como director de información internacional en Televisa? Mira, por mis manos, por mi departamento pasa toda la información que suceda fuera de nuestro país.
Yo soy responsable de todos los corresponsales, o sea, los que ustedes ya conocen, Valentina Larraqui, Alberto Peláez, yo soy el jefe, el responsable, a mí no me gusta esto de jefe, el responsable de los freelance, pero también de todo el material de agencias, de cables que llega a Televisa y que lo distribuimos a los noticieros. Entonces siempre he dicho que somos como vendedores de seguros. Yo voy con mi portafolio, con la producción, le digo, a ver, esto traigo, imágenes de Siria, y ellos me compran ese material para meterlo en los noticieros. Entonces todo lo que ustedes ven del extranjero que pasa en los noticieros, pues yo soy el responsable de eso. Pues quiero agradecerte por esa responsabilidad que tienes, por ese cargo que tienes, que te hayas distraído unas horas, bastantes, No, muchas gracias. y hayas venido con nosotros aquí a conversación. David, es un honor y te felicito. Además, 11 años, oye, se dicen fácil, pero es una lucha de todos los días. Muchas felicidades, muchísimas gracias. Me siento en Querétaro hoy, el ratito que he estado, se han portado súper amables conmigo en todos lados. Entonces, mil gracias. Y ojalá no sea la última vez. Y cuando vayas a México, nos vamos a ir a Claro que sí. comer unos tacos. Claro que sí. Para mí es un honor. Y este programa ha sido un reconocimiento, un pequeño galardón por ese trabajo que como corresponsal de guerra, como periodista en campo de batalla, tú has hecho a lo largo de toda tu trayectoria, que apenas, te vuelvo a repetir, comienza. Muchas gracias, señor. Ojalá así Dios quiera. Muchas gracias y Gracias. amigos, ¿qué les puedo decir? Pues un personaje de primerísimo nivel. Si no vio la entrevista completa en este sábado, este programa, como todos los domingos desde hace 11 años, se retransmite a las 10 de la mañana. Pase usted un excelente fin de semana. Mi nombre es David Estrada. Hasta la próxima. Hotel Mirage, a la vanguardia. Ubicado en Avenida Pasteur 277, teléfono 212-8010, presentó. Conversaciones con David Estrada. Foro de discusión, análisis y entrevistas de temas políticos, sociales, culturales, artísticos y económicos. Conversaciones con David Estrada. Vicemex, industrializadora de carnes mexicanas, presentó.